Y decíamos entonces, ¿verdad?, que podemos hablar de una falsa fe y una verdadera emuná, una verdadera fe, ¿sí o no? Que realmente todo el mundo cree. Incluso hemos visto un pasaje donde dice que los demonios creen, y además le agrega otra palabra, dice creen y tiemblan. Tiemblan. O sea, ¿ellos creen en Dios? Sí. ¿Un demonio? Claro. Obvio, ¿cree más que un ser humano? Cree más que nosotros. ¿Cuál es el único ser de la naturaleza que se revela en contra de su creador? Es más, ¿cuál es el único ser de la naturaleza de toda la creación que dice, en algunos casos de su vida, cualquiera, Dios no existe? El ser humano, es el único, el ser humano. Ni siquiera los demonios, porque Satanás sabe que Dios existe, porque si no, él a quién se le reveló. Sí, es como 2 por 1, 2, ¿no? La de siempre. Entonces, la tarea era, ¿cierto? Los que lo recordaron en la semana y lo pudieron observar por ahí. Igual la tarea también la podemos ir reconstruyendo acá. La idea es que tengamos como una idea de cada uno de estos de la falsa fe. Era buscar un ejemplo acerca de la verdadera fe o de la falsa fe, teniendo en cuenta los puntos que dimos en la última hoja. Hoja que íbamos a retomar porque la vez pasada lo leímos, pues, abuelo de pájaro, ¿no? Entonces, hoy vamos a trabajar con la misma hoja de la semana pasada. Entonces, vamos a ir mirando los puntos y vamos a ir mirando ejemplos de la escritura, que yo quiero cerrar con esta parte, con la lectura, ¿verdad?, de la mujer, si nos da el tiempo, y que yo creería que sí, de la mujer sirofenicia, o como lo llama en Mateo, la mujer cananea, a la cual Yeshua le dice, grande es tu emuná. ¿Qué fue lo que hizo ella? ¿Qué características de la emuná tenía? ¿Por qué Yeshua le dice, grande es tu emuná? Estamos hablando del más grande de todos, ¿no?, de Yeshua, diciéndole a una mujer, grande es tu emuná. Si él lo dice es porque realmente era muy grande su emuná. Digamos que él no le iba diciendo a todo el mundo, grande es tu emuná, ¿no? Incluso a algunos les dijo, hombres de poca fe. ¿A quién les dijo hombres de poca fe? A sus propios discípulos. ¿Cuándo les dijo hombres de poca fe? Cuando estaban montados en la barca, ¿no? Dice que se montaron en la barca y Yeshua se acostó a dormir, porque había predicado todo el día, dice que era de noche, ¿no? Dice que un momento a otro el viento y la marea se rebelaron, ¿no? Se pusieron muy fuertes. Dice que ellos temieron y despertaron a Yeshua. Maestro, sálvanos. Y el que les dijo, hombres de poca fe. ¿Acaso no les dije yo tal cosa? No me acuerdo qué es lo que les dice ahí. ¿Sí? Pero a una mujer que parece una mujer, a cualquiera, digámoslo, no es que sea una cualquiera, sino una mujer del común, más bien, le dice grande esto en una. ¿Tenía de pronto ya más conocimiento que sus discípulos? Sí. Bastante. Porque los discípulos, ¿qué es lo que le dicen? Ay, no, hermano, eche esa mujer porque imagínense la gritadera aquí detrás de nosotros. O sea, ellos se creían rockstars. ¿Sí? Se creían superestrellas. ¿Y cuándo se les grita lo de superestrellas? En Hechos capítulo número 1, cuando la presencia divina cae sobre ellos y sus vidas es transformada. Porque ellos antes pues eran una especie de rockstar. Tanto es así que cuando van a un pueblo, ¿no?, y ven algunos malvados, ¿qué es lo que dicen? Yeshua, va y predícale, ¿no? Dice, ¿por qué no pedimos que Dios haga caer fuego del cielo y los mate? Es que oremos a nuestro Padre del cielo para que descienda fuego y los destruya. Le dicen a Yeshua. Entonces, y también le salen con preguntas como, muéstranos al Padre. Tanto tiempo que andáis conmigo y sales con eso, Tomás, ¿sí o no? Sí, entonces, pues son cositas que nos muestran que los discípulos estaban un poco cortos de emuná, de conocimiento, ¿no? En cambio la mujer conocía bastante, lo llamó hijo de David, se arrolla delante de él, le dice frases del Tanaj, está contextualizada con las 2 casas, ¿cierto? Sabe que es un demonio, bueno, ahorita lo vamos a ver, si alcanzamos, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarle si alguien pudo mirar algún ejemplo en la Biblia acerca de falsa emuná o de verdadera emuná. O si alguien en este momento se acuerda, pues está bien también. Y lo mencionamos, podemos leer unos versículos del pasaje. Cuéntame. De falsa fe, yo podría tomar la de Ananías Y Zafira. Y Zafira, que son el hombre y la mujer, no, que mueren a causa de vender unas propiedades y decir que valían menos o cambian el valor. Entonces, eso está en el libro de Hechos. ¿Qué capítulo? Bueno, capítulo 5. capítulo 5, veámoslo un segundo. Hechos, capítulo número 5. ¿Y qué punto de la falsa fe tú cogiste ahí? Pues, o sea, yo lo contextualicé con todos, porque... Vale, general. Ujú. Sí, porque una falsa fe, pues, es desconocimiento, ¿no? Entonces, al tener ese desconocimiento y al no mirar como los mandamientos, que también se miraban en la hoja los mandamientos, pues, y mirar el acto que ellos tuvieron, o sea, ahí se mira que ellos tenían un desconocimiento tanto como la escritura
y no tenían temor hacia el Eterno, ¿no? Por cada acto que hicieron, que les ocasionó pues la muerte. Por eso yo por ese lado lo puedo tomar como falsa fe. Sí, claro, tienes toda la razón. Y me parece que menciona un punto, o sea, el ejemplo menciona algo muy interesante y es el dinero. O sea, gira alrededor de algo, bueno, no todo, ¿no? Pero tiene que ver algo con el dinero. Cuéntanos, Wendy, ¿qué pasaje es? ¿Hechos 5 qué? Hechos 5:1 al 11. Voy a leerlo. Hechos 5 del 1 al 11. ¿Estamos ahí? Sí. Dice así. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. Hasta ahí no ha pasado nada raro. Pero aquí viene lo raro. Y sustrajo, ¿no? Del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, sí, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino al Eterno. O sea, él lo que hizo fue tomar digamos este vaso, ¿cierto? Fue y lo vendió, y era de él, o sea, el vaso siempre fue de él, fue y lo vendió y tomó el dinero y fue y le dijo a Pedro, imagínense que este vaso, él lo había vendido por 5,000, imagínense que este vaso yo lo vendí por 2,000. Entonces lo que le está diciendo Pedro, si usted no lo hubiera vendido, la propiedad seguía suya. Y si usted lo hubiera vendido, me hubiera dado solamente una parte, hubiera dicho delante del Eterno, no, yo traigo 2,000 de la propiedad, no lo que costó toda la propiedad, ahí no hay ningún pecado. El pecado fue que él mintió. ¿Sí? ¿Me hice entender? ¿Y por qué menciona que su mujer lo sabía? Lo de sustraer y eso. Pues porque ella sabía, ella oyó, o se enteró. ¿Sí? Entonces miren lo que pasó. 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió, expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar a la presencia divina? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la congregación, y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, estamos hablando de una cosa de mentir. El problema no es el precio de la heredad, el problema fue la mentira. ¿Sí o no? La mujer también llega y miente delante de Pedro. Sí, aquí vemos a Pedro como una figura muy importante porque la gente se dirige a él. Bueno, hay otras cuestiones ahí, pero cuéntanos entonces ahora. Por eso lado lo tomé como falsa fe, porque digamos que ellos al venderla querían, en uno de los puntos que trataba era de como de no agradar a los hombres sino agradar al Eterno, ¿no? Entonces ellos, me imagino que al vender esa propiedad querían obviamente como ser reconocidos públicamente, entonces porque si no, no hubieran como hecho ese acto, pues entrando en suposiciones, ¿no? Lo otro también es que, pues lo que mencioné al principio, si tenían un desconocimiento y no tenían un temor, pues al no tener yo un temor, pues como que no me importa lo que vaya a pasar, o sea, creo que no me va a pasar nada, que no va a tener un castigo, que no va a tener una disciplina, que también la disciplina era uno de los puntos que se hablaba en la falsa fe, Sí. que tocó aceptar la disciplina, pero yo al aceptarla debo tener conciencia de cuando estoy cometiendo una falta, sé que me va a venir algo a causa de mi falta, ¿no? Pero ellos como lo que hicieron fue como antes de retar al Eterno. Ya creo que eso es. Listo. Y algo muy curioso en el pasaje número 2 es que dice, la puso a los pies de los apóstoles. O sea, yo lo veo que él hizo como una especie de show mediático, de llevar la ofrenda en público. Por eso si ven que hay gente ahí, cuando muy bien Yeshua había enseñado, ¿no? Yeshua es Yeshua el que dice eso, o es Pablo, el que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. O sea, eso es Yeshua, ¿cierto? No hay, digamos, vamos a suponer que Wendy, que es la del ejemplo, va a traer una ofrenda para mí, digamos. No seas como Sí. los fariseos. Que hacen tocar trompetas, ¿sí o no? Y ellos actuaron de esa forma. Y entonces Wendy trae la ofrenda, entonces llega y me la entrega aquí delante. Ustedes miren, muchachos, que yo reuní una ofrenda para hacer y se la voy a dar y me la entrega acá. Eso no está bien visto por parte del Eterno. Porque nosotros no debemos, como decía Wendy, buscar agradar al ojo, sino buscar agradar a quién, al Eterno. ¿Eso se hace en dónde? En lo oculto, ¿no? En lo oculto. Cuando dice, ¿cómo debemos orar? ¿Qué les dice Yeshua? Entrando en vuestro cuarto, cerraréis la puerta, ¿no? Y allí iréis, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Porque dice, porque los fariseos tienen por costumbre como orar en las esquinas, en las plazas, a grandes voces para que todo el mundo los mire.
Y no pasa eso también en muchos lugares. En la iglesia cristiana es algo muy común, ¿no? Que la gente grita, ora gritando, o grita mientras ora. ¿Sí? ¿Para qué lo harán? Pues Yeshua la pone para que los vean. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que sí puede ser para que los vean? Claro, porque eso es un show, Y ese éxtasis, ¿verdad? No es del Eterno. ¿Cuándo han visto ustedes ese éxtasis acá? De ningún lado. Ni siquiera cuando cayó la presencia divina en Shavuot, dice que ellos hablaban en lenguas, pero entre ellos, ¿no? Y salieron y dice que se quedaron viendo con los hombres de la ciudad porque se entendían con personas de otros idiomas. Pero no dice que hayan hecho un show gritando por las calles y etcétera, ¿no? Dios es un Dios de orden, ¿no? Eso es algo importantísimo. Y como dice en el libro de Corintios, que al que vaya a dar una profecía, sean máximo 1 o 2 por turnos, ¿no? Y lo mismo hablar en lenguas, 1 o 2, máximo 3 por turnos. Y si no hay intérpretes, es mejor que se queden como callados. Entonces vamos a suponer que Jessica no habla nada de español, habla meramente portugués. Ella puede ser la mejor maestra del planeta Tierra, pero si todos hablamos aquí español y ella no puede hablar español y nosotros no entendemos portugués, es mejor, y si no hay intérprete, ¿no? Es mejor que ella que se quede callada, porque nadie le va a entender. ¿Sí? Y dice, es mejor dar 5 palabras entendibles que un discurso de 1000 palabras que nadie entiende. Y dice, la trompeta tiene, también pone un ejemplo así, ¿no? La trompeta suena con ciertas notas, creo que coloca ahí un ejemplo más o menos así. El címbalo suena con tal frecuencia, pero cada uno tiene su lógica y su orden. Sí. Hasta la música también tiene su orden, ¿no? Si no hubieran, ¿cómo se llaman eso? ¿Escrituras? No. Partituras, gracias. ¿Sí o no? Y las notas y todo lo que tiene que ver para ponerle un orden, porque si no diría, no, pues bótese un freestyle ahí y todos al mismo tiempo con el freestyle. Pues se acordarán del capítulo del Chavo, ¿no? Que el Chavo le dice, ¿qué tal si todos tocamos la misma canción para que suene bien? ¿Y tú cuál estabas tocando? No, yo estaba tocando fulanita, y usted no, otra, y yo estaba tocando otra, pues nunca iba a sonar bien. Como si aquí Gonzalo habla ruso, Jessica portugués y Wendy habla español. Bueno, vamos a escuchar los 3 maestros. Wendy habla inglés, nosotros hablamos español. Ellos no hablan nuestro español. Vamos a escuchar a los 3 maestros que traemos de otro país y no hay ninguno que interprete. Pues a es un desorden. Pasa alguien por aquí afuera, ¿no? Y oye hablando a Wendy en ruso y nosotros aquí todos callados. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la escritura que puede decir la gente? ¿Están locos o están como borrachos? Sí. Bueno, es un excelente ejemplo de falsa fe. ¿Alguien más trajo algún otro ejemplo? ¿O recuerdan en este momento algún otro ejemplo de falsa fe o de verdadera muna? Pues de verdadera muna yo podría citar cualquiera, ¿no? Pero de falsa fe me gustaría. ¿Cuál? La reina del cielo, cuando le ofrecen incienso a la reina del ¿Cuál cielo. es ese? Eso es. Y Jeremías. Sí, Jeremías 44:17. ¿Ahí empieza o va a empezar desde antes? No, pues ahí es donde hace más referencia cuando dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia y lején, y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Y dice, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libación, nos faltó todo. Y a esta, ¿y qué? Y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Tan raro que, sí, acá está el signo y tan raro que es símbolo de pregunta, pero no es donde, sí, acá está en el acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos. O sea, los maridos también estaban metidos en el cuento. Entonces los contextualizo, ahí está haciendo una acusación Jeremías, como casi todo el libro, acerca de los dioses paganos que ellos servían en esa época, ¿no? Una época previa, bueno, que aquí ya pasó, ¿no? Después de la destrucción de Jerusalén. O sea, Jerusalén fue destruida.
Y él viene como desde el capítulo más o menos como desde el 41 explicando qué es lo que está pasando. Entonces dice, no, hubo unos que emigraron a Egipto. Entonces como en el 40 y que estamos leyendo en el 44, viene entonces a explicar por qué vino la destrucción. O viene a dar una de las causas, y una de las causas fue la idolatría. Y la idolatría que está colocando aquí es bastante fuerte. Y es que la gente ofrecía libaciones, incienso, tortas, ¿qué más coloca allí? Incienso, tortas, eso es todo, bueno, a una diosa llamada la Reina del Cielo, o que la denominaban de esa forma. Sofía, discúlpame que te haga la pregunta así literalmente a ti, pero ¿cómo le dicen a María en el catolicismo? La Reina del Cielo, es decir que ese título ya existía antes de la existencia de María, y era una diosa que si tú miras la imagen, cualquiera de nosotros mira la imagen, se da cuenta que es que la imagen que utilizan hoy en día también para adorar a la Virgen María, una mujer de aspecto blanco, ¿no? Iluminada por los rayos del sol, parada sobre cachos o sobre el planeta Tierra. Es decir, la imagen que ustedes ven hoy como María, pues no es María, eso es lógico, ¿sí o no? Yo también les podría contar que por qué en Colombia existen tantas vírgenes. ¿Alguien podría dar de pronto algún tipo de explicación? Porque se supone que son advocaciones donde se ha aparecido esa imagen en diferentes lugares. Entonces la Virgen de Guadalupe se apareció en Guadalupe, México, la Virgen de Luján se apareció en Luján, Argentina, la Virgen de Medjugorje se apareció pero en... las de Colombia. Las de En Colombia hay tantas vírgenes. No, porque esas se traen, entonces digamos es la Virgen de Fátima, entonces traemos la advocación de Fátima ya en España. Sí, ¿no? pero por ejemplo la de Fátima es Oaxaca. Portugal. O eso, Portugal, esa. Oaxaca. No, porque se apareció allá en algún momento. La Virgen de Oaxaca es porque se apareció allá. Ah, pero es una, Pero las traen. deriva de una, Una aparición. no, pero deriva de alguna virgen de esas que tú acabas de decir. Es que se supone que es una, pero entonces la misma, es lo que dice, la misma se aparece en diferentes lugares. Se da el Sí, nombre del lugar. lo que dice Gonza es que Ah, si la Virgen de Fátima se apareció en Oaxaca, entonces pasó a ser la Virgen de Oaxaca. Pues así lo Sí, entiendo ese es a el Gonza. mismo, O sea, si se aparece aquí en Patio Bonito, dicen la virgen de Patio La Bonito. Virgen de Patio. Ya, bueno, esa es la versión religiosa, ¿cierto? Sin embargo, yo les cuento la versión histórica que encontré en un libro que leyendo sobre, ni siquiera sobre religión, estaba leyendo sobre otra cosa y encontré ese datísimo. Es un libro que se llama La memoria de los movimientos, ¿cómo se llama? Obreros. La memoria de los movimientos obreros, lo escribió un tipo que se llama Mauricio Archila. Es un libro más o menos de 600 hojas. Y él dice allí que en Colombia en el año 1920 todos los trabajadores, digámoslo así, cada sindicato tenía derecho a los domingos, ¿sí o no? Los domingos. Entonces ellos se dieron cuenta que el sindicato de la panela en el Cauca se inventó el Día de la Virgen, el Día de la Virgen de la Panela. Sí, entonces les dieron un día libre extra. Entonces los de acá dijeron, si esos manes tienen un día libre extra, nosotros también, porque las condiciones de trabajo eran pésimas. Trabajaban de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Eran unas condiciones pésimas casi para todos los trabajos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los primeros los textileros en Medellín? Dijeron, entonces también coloquemos la Virgen de qué. La Virgen, pongámosle, no me acuerdo en este momento, la Virgen de las Telas, pongámosle una vaina así, el tipo da el nombre exacto. Entonces, ¿qué día? No puede ser el mismo día de la del Cauca, tenemos que ponerle otro día. Entonces, no, pongámosle este día. Entonces, el patrón, había una norma en la Constitución de 1881 que los patrones no podían desconocer los días religiosos. Entonces, si usted decía mañana es un día religioso para nosotros y ninguno va a trabajar, el patrón se tenía que quedar callado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que alrededor de todo el país, cada sindicato fue haciendo su propia virgen. Así. Entonces, necesitamos un descanso en mayo, metámosle una virgen a esa vaina. Como la del Carmen la inventaron los conductores. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que por allá en los años 60, 70, un presidente, no me acuerdo si fue Vargas Lleras, el abuelo de él, disculpen. El abuelo de Vargas Lleras, se me olvidó ahorita el nombre. Germán, bueno, no recuerdo en este momento el nombre del tipo. Él dijo, no, vamos a hacer todos esos días festivos que son locales, hay festivos en Medellín, festivos acá, vamos a hacerlos nacionales. Entonces, por eso nuestro calendario está lleno de festivos, porque eso es algo que viene desde los sindicatos por el año 1920. Es decir, eso ni siquiera tiene una tradición religiosa. O sea, no fue como tal que allá apareció la Virgen, pues yo sé que esa es la versión religiosa, pero la versión histórica es que simplemente cada sindicato montó su propia Virgen por conveniencia de descanso un día. Sí, y terminó metido en el calendario. Recuerden que el calendario colombiano es el segundo calendario que más tiene festivos en el mundo, ¿no? El primero es el de la India, pero a ver, en la India hay 3.300.000 dioses reconocidos por el gobierno, ¿no? Hay más, pero bueno, menos que no. Pero entonces, ¿se imaginan que nuestro país es uno de los más idólatras del planeta? Espere que le saquen el festival a la madre Laura. Sí, también, se lo tienen que poner.
Y se lo van a poner, creo que es una ley constitucional. Sí, eso lo van a hacer. Y creo que también le iban a poner uno a Diomedes. Dice que eso pasó de ser algo religioso a una conveniencia política. Entonces decía él también el tipo que en algunas partes del país algunos patrones eran muy vivos y decían, no, yo no pago día religioso. Entonces ustedes quieren hacer día religioso, vaya háganlo. Si no todos los quieren 3 al mes, háganlo, porque igual yo no lo voy a pagar. Entonces también como que los patrones apoyaron la existencia de los días festivos en algunas partes del país. Entonces ahí coloca el tipo la Virgen de Zipaquirá. Dice que realmente nunca nadie en Zipaquirá en el año 1930, Virgen de Zipaquirá de la Sal, no sé, nunca nadie dijo aquí se apareció una virgen, sino que los de que trabajaban allá en la Sal dijeron nosotros queremos un día de descanso, así no nos lo paguen. ¿Y cuál fue la excusa? Un día religioso. Y antiguamente trabajaban 20 horas diarias, hoy en día ya van que en 8, ¿no? Es la norma como mundial, aunque bueno, hay gente que trabaja mucho más de 8, ¿no? Pero como lo establecido son 8, Sí, lo legal son digamos lo legal. Y bueno, y también hay unas edades para trabajar, ¿no? Si usted trabaja menos de 18, eso es trabajo infantil, se puede ir para la cárcel usted, su mamá y el que lo contrató. Si tiene más de 18, bueno, ahí sí es legal, pero antiguamente trabajaban desde los 5 años, ¿no? En minas y eso, de pronto muchos de sus bisabuelos fueron hasta trabajadores de ese tipo, ¿no? Abuelos, no sé qué tan anteriores sean sus abuelos. Pero entonces volvamos al tema y es la falsa fe. Entonces vemos allí en el caso de la mujer, de la reina del cielo, ¿no? Que nuestro pueblo, porque eso es una acusación a nuestro pueblo, está haciéndole libaciones, sacrificios, etcétera, a la diosa del cielo, que es una imagen de una mujer. Sí, 44, 17. Jeremías 44, del 17 hasta el 19 leyó Gonza. Ahí es donde encontramos esa información. Y le hacían unas tortas, ¿no? Lo más curioso es que algunos investigadores, no sé si de pronto Gonza también haya leído acerca de eso, dicen que las tortas eran más o menos de la misma conformación o forma, o sea, figura, ¿no? De las hostias. Incluso con la palabra que tienen las hostias. ¿Cuáles son las palabras? IHS, No, JHL. JHS. ¿Qué significa eso, perdón? Ni idea, ¿cierto? Jesús, no sé qué. Jesús. Es una palabra como en latín. Eso es De latín. hecho, se supone que a mí me dijeron que era como no sé, la contracción de Yeshua. Interesante respuesta, pero no es eso. Pero no, yo creo que es IHS, estoy casi... A ver si me... Es J. No, ¿Es J? ¿Es J? Es J. Es una palabra en latín, ¿cierto que sí? Es una frase más bien en latín. Pero bueno, esto resulta que este IHS también tiene que ver con una vaina que se llama la Trinidad. No me acuerdo si es creo que sí es la egipcia. Sí, Jesús, Horus. Salvador de Jerusalén, sí, Jesús Salvador de Jerusalén, Jesús, Hijo y Señor. Dice ese, Jesús. ¿No lo tienes de pronto en Sí, ese es el primero. Latín. Jesús y el Señor. en latín? ¿No lo tienes? Sí. Ese sí sabía. La primera. Entonces dicen que lo más probable es que las tortas hayan sido más o menos iguales, con marcas y todo muy parecidos a esto. ¿Cómo se trata de qué? Una especie de como de... La olea. Una oblea. Para. Aquí en el texto Para para rendir adorar culto a la reina del cielo. Ah, Y hoy en día pues se utiliza como en el catolicismo, ¿no? Son las obleas, son las. Hoy en día San Pedro y San Pablo cuando hacen el pan del muñeco ese. Ah, que es En forma de tortuga y No, en demás, forma de ¿no? hombre. Forma de hombre. Hay uno que lo hacen en forma de tortuga, ¿no es? Por la fiesta de San Pedro y San Pablo. Panes. En forma de hombre. Un muñeco. Y le esconden dentro un muñeco, ¿no es? Ah, este muñeco Y si forma usted de lo vida muerde, trae- la otra vez hablamos de eso, ¿cierto? Pero güey? eso es Que si lo muerde y así sale el muñeco es como de buena suerte. Pues el de los reyes. ¿La de los reyes? Pues muñeco en forma de galleta. Encontré IHS, que sí es en griego, Jesús, como que la abreviatura iota, eta y sigma. Sí. Sí, la IHS. Ajá. Y ahí es. Iota. y Sí, es que- IHSUS. Ese IHS lo utilizaban los griegos a partir de algo que tiene que ver con los egipcios. Por eso yo tenía el IHS acá, pero sí, debe ser en el español, ¿no? Es JHS en el español. Bueno, hasta ahí tienen de pronto alguna pregunta. Entonces miren que ese ejemplo también nos muestra cómo nuestro pueblo cae en una falsa fe, porque está orando primero que todo a una diosa pagana, y segundo, ese culto permanece al día de hoy. Sí. Claro, eso permanece al día de hoy. El culto a la reina del cielo está hoy presente, tanto que hay un mes completo dedicado a eso, ¿no? Que es mayo, que le llaman el mes de, o sea, nos lo metieron como el mes de las madres, pero realmente de trasfondo es el mes dedicado, ¿no? a la Virgen. No sé si de pronto en la Iglesia Católica durante ese mes hagan más reunión, no, como no tengo ni idea. Toda la Todo vida y por Yo haber. estuve en colegio de monjas todo el mes. ¿Y qué hacen? Sí, Cuéntanos. Mariano, no, pues las misas, cantos. Diferente a los otros meses. ¿Cómo se llama eso? Procesiones, sí. ¿No te vestías de blanco? Decoraciones, sí, también decoraciones, representación de todo. No, hombre, a mí me hicieron todo el mes de mayo. Claro, todo el mes de mayo en los colegios, así no fuera de monja. La costa Todo el mes sí, era- y le vestían de blanco a uno. Entonces, bueno, ahí vemos otro caso de falsa fe, adoración a un Dios que no tiene nada que ver. Y la gente pensaba que eso estaba bien, porque miren que hasta se enojan. Y dice, pero ¿acaso no hicimos eso con consentimiento de nuestros maridos? O sea, ellos creen que está bien.
Es como si usted va y le dice a un católico así de entrada, no, es que ese es un muñeco. Él va a encontrar cualquier forma de decirle que no es un muñeco, pero él sabe que es un muñeco. Y entonces siempre colocan el mismo ejemplo, ¿no? El de las fotos. Entonces, ¿por qué tiene foto de su mamá? Sí, pero es que yo no la adoro. No, es que yo tampoco adoro la imagen. Ay, sí. Pero entonces uno, ¿cómo los ve allá arrodillados y todo? Y no le echan monedas también a esas velas que se prenden con monedas y todo. Y también no le oran y la vaina. No, es que es para recordarlo. Pero ¿cómo le va a recordar a usted algo? Es una estatua que no pertenece. Es como yo utilizar una foto de Wendy y decir, no, es que la foto de Wendy me recuerda a la reina Isabel II. O sea, ¿qué tiene que ver eso con Wendy? ¿Quién más tiene un ejemplo de falsa fe? Miren que... Ella va a preguntar. Cuéntanos, Jessy. Jeremías se puede relacionar entonces con este punto primero de la falsa fe. Dice, basado en lo que el Eterno algún Dios puede hacer por mí. Sí, claro, porque nadie ofrece sacrificios sin esperar nada a cambio. Bueno, a excepción de nuestra cultura que está estipulado ahí, ¿no? Que también fue quitado esos sacrificios por determinadas razones. Pero nadie lleva mercados al... ¿Cómo se llama el barrio? 20 de julio. Gracias. Nadie lleva mercados al 20 de julio. Sí, entonces nadie lleva ya mercados porque quiere ayudar al pobre. O sea, esa es la fachada, ¿vale? Pero de fondo hay un interés para que le haga un milagro, ¿sí o no? Nadie monta un altar en la casa, voy a ponerle esta vela a San Gabriel, San Arcángel Gabriel, lo que sea, San Arcángel Miguel, porque lo quiero adorar, no, porque yo quiero que me haga tal cosa. San Antonio. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo que tenga así de falsa emuna? Sí. De Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 5, del 20 al 27. Eliseo y Naamán, ¿sí? 20 al 27. Del 5, Segunda de Reyes 5, del 20 al 27. ¿Estamos ahí? Sí, dice. Entonces Jesse, ¿sí? No Jessica, Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive el Eterno, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Entonces, ¿cómo es? ¿Es falsa fe o es...? Falsa fe. Falsa fe, ¿por? Porque era amor al dinero, era el ayudante de Eliseo. Pero entonces no estaba ahí por su verdadera fe, sino por amor al dinero. Fue y pidió allá en nombre de este y lo escondió para él. Lo escondió para él. Y no solamente eso, sino que también miente, ¿no? Le dice, no, yo no he salido a ningún lado. Había salido cuando fue y pidió allá plata que para el otro señor. Al Naamán, que es un sirio, ¿no? Pues el Naamán no le pone cuidado porque, pues para él eso es normal, ¿no? Pues sí, igual él me hizo un milagro, ¿no? O sea, Naamán tampoco había entendido bien cómo había sido el milagro. El milagro, ¿cuál es? Les cuento, ¿no? Por si de pronto nunca lo han leído, y es que él es leproso, ¿no? Y él va a buscar a Elías, y Elías primero le dice que no, luego él vuelve y le dice, sí, métete en el río Jordán, ¿cuántas veces? 7. Creo que le dice de espalda, creo, no estoy del todo seguro. Bueno, le dice, métete 7 veces, no, 7 mikvés, 7 tevilas más bien. 7 mikvés serían 7 piscinas ahí, ¿sí? 7 tevilas, 7 acciones de hundirse, y va y lo hace y queda sano de la lepra, ¿sí? Entonces él, como agradecimiento, va y lo busca y le dice, Eliseo, yo aquí le traigo un carro lleno de oro. Y Eliseo le dice, no, yo no quiero nada de eso porque el milagro lo hizo fue Dios, no yo. Y ya, terminan así. Pero Jesse se da cuenta de todo eso y dice, pero mi siervo, mi amo, Eliseo, ¿cómo va a hacer esa estupidez? ¿Cómo va a dejar ir al man con la plata? Y va y lo alcanza. Vemos, sí. Para recibir eso para él, el oro y la... Y miren que el tipo... no dice, deme el carro de oro. O sea, el tipo también estaba jugándola. Dice, deme 2 talentos de plata y tantos vestidos. O sea, tampoco fue que él pidió todo lo que le traía Naamán.
Y da una excusa que es bastante creíble. Dice, imagínese Naamán que vinieron 2 profetas del monte de Efraín. Yo les pregunto, el monte de Efraín y los profetas, esa vaina que tenía que ver una cosa con otra. ¿Alguien sabe de pronto? Es un tema complejo porque no está aquí, no es de este pasaje, es de otro pasaje. ¿De qué? Del monte de Efraín y los profetas. ¿Quién era el monte de Efraín? Saúl era el monte de Efraín. Y él era profeta, ¿se acuerdan que dice que él profetizó? Cuando recién Dios lo tocó, dice que él profetizó. Bueno, entonces, ¿qué pasaba en el monte de Efraín? Parece que era el lugar donde se tomaba clases o vivían los profetas. Eso no está muy claro todavía. Parece que allá habitaban los profetas. Y los profetas mandaban desde allí a sus enviados profetas también por toda la nación diciendo, vea, va a pasar tal cosa, va a pasar esto. Eso lo acaba Nabucodonosor, o sea, aquí todavía lo vemos porque Nabucodonosor no ha entrado en acción. Nabucodonosor va a acabar con eso del monte de Efraín. Y ustedes por eso verán una congregación judío-mesiánica, ¿no? Que se llama Desde el monte de Efraín. Y dice, la imagen del grupo es un hombre con un chofar tocándolo. Porque hay un pasaje en Jeremías que dice, se tocará el chofar desde el monte de Efraín. ¿Sí? Entonces eso hace referencia a las profecías, ¿vale? Para que lo tengamos así. Monte de Efraín, en conclusión gigante, monte de Efraín igual a profetas y profecía. ¿Vale? Para que lo tengan presente. Algún día se van a encontrar con ese tema y entonces espero que se acuerden. Pero sí, es un claro ejemplo de falsa emuná porque vemos como Giesi, o Jesse, no sé, Giesi, ¿cierto? El tipo estaba allí con Eliseo, era ayudante de Eliseo, iban para todos lados juntos, pero él nunca había entendido mayor cosa. Él todavía tiene su corazón ¿en dónde? En el dinero y en las ganancias. ¿Eso es una falsa emuná? Obvio. O sea que la gente que va a llevar el diezmo para que Dios se lo multiplique, ¿eso es una falsa emuná? Claro. Y también quien va y dice, no, pero es que aquí la gente viene y Dios le multiplica. O sea, van con esa intención sin dar el diezmo. Aquí Dios hace milagros, aquí Dios hace esto y lo otro. También es una falsa emuná. Y también cuando yo no entiendo que el milagro no lo hace el tipo que está acá al frente, cualquiera que sea, sino que lo hace directamente ¿quién? El Eterno. Cuando yo no entiendo eso y yo adoro al tipo que está acá al frente, pues eso es una falsa emuná. Porque el tipo está hecho de carne y hueso igual que todos nosotros. ¿Tiene pecado el tipo que está ahí? Sí. Obvio. El sumo sacerdote tenía pecado y era el sumo sacerdote. Pues, ¿cuál era el primer sacrificio que hacía él? Por él mismo. Ambos tenían falsa fe. Naamán, que no dijo, vamos a llevarle esto al templo, al tabernáculo. El tabernáculo templo ya en esta época. Se lo llevó a Eliseo. Yo vea que yo le tengo por el milagro y Eliseo no le recibió. O sea, Eliseo tiene una buena emuná también. Pues es Eliseo, ¿no? Obvio. Hasta ahí de pronto alguna pregunta en cuanto al caso de Giesi. ¿Algún otro ejemplo que tengan así de la falsa emuná? Pero sí se me ocurren varios, por ejemplo, podemos ver lo de la rebelión de Corea, o cuando lo de los 2 espías. Sí, o esa es una clarísima, ¿no? Confiar de que no tiene una confianza en el Eterno. Es decir, no, eso está lleno de gigantes, ahí nos van a matar. Cuando ya el Eterno ya ha dicho que esa tierra es suya, entren a la tierra. Y ellos se quedaron fue a este lado quejándose. Y entonces que los mandó a dar vueltas 38 años más, ¿no? Para completar 40. Sigue. Eso es, también de Saúl cuando consulta a la bruja. No tiene una respuesta pronta del Eterno, se desespera como cualquiera de nosotros, ¿sí o no? Pero bueno, ya ahí de para allá sí empieza a hacer cosas que no cualquiera haría, y es consultar a una bruja. Sí. Y la pregunta es siempre, ¿no? ¿Y Saúl será salvo o no será salvo? Pues eso solamente lo sabe el Eterno, ¿no? Pero es un personaje bien curioso, ¿no? Bastante interesante de analizar. Shelomón también entra ahí. También. Cuando adoró las imágenes de las esposas que tuvo. Y vamos a suponer que cada uno tenía una, vamos a suponerlo. O sea, que ¿cuántas imágenes adoró? 700. Y se terminó arrodillando a todas las diosas de sus Y les construyó esposos y lugares altos, ¿no? Que si hacemos la cuenta, 200 años después de Salomón, todavía Josías está destruyendo los templos de adoración, de idolatría. Una falsa emuná. Hasta los más grandes pueden caer en eso. Si Yeshua le decía a los discípulos, hombres de poca emuná, ¿qué nos diría hoy a nosotros? ¿Quiénes son ustedes? ¿Sí o no? ¿Tú qué opinas? ¿Conoces de pronto algún caso así aquí en la escritura sobre la falsa emuná? De lo que hemos visto durante el Shabbat, etcétera, de buena emuná, de verdadera emuná. Es más fácil, me parece que es más fácil por ahí. De verdadera emuná, no sé, se me ocurre la de primera de Josué 9:11, donde nunca se apartará de ti. Josué 1, sí, Josué 1, del 9 al 11. Del 9 al 11, sí, es pues como que ahí es donde uno realmente entiende que siguiendo y entendiendo al Eterno va a prosperar en las cosas que Él tiene para uno, para que prospere. O sea, nada material, nada de esas cosas, sino que le vaya bien. Que la palabra de prosperidad es. Josué 1:9. Y que ahí la palabra
¿Cómo es prosperar es la palabra? Sabiduría, inteligencia. Creo que es inteligencia, ¿cierto? El conocimiento, inteligencia. Entonces nos damos cuenta que esa es una manera correcta. O sea, Dios le está diciendo a Josué, usted se quiere mantener firme, hay que estar firmes en la Torá, ni siquiera en combatir ni nada de eso. Sí, nunca le dice vamos a hacer tácticamente. O sea, usted quiere vencer a los gigantes, dispárenles a los tobillos, a la cabeza aquí enfrente. Dice, no, hay que cumplir la Torá. Así es como vamos a derrotar a los gigantes. ¿Sí? Bueno, hasta ahí alguna duda o pregunta, entonces retomemos la hojita, porque creo que... También cae en falsa fe nuestra matriarca ¿Sara? Sara, no, la que le quita la imagen al papá Labán, Ah, Raquel. Raquel. Que se le lleva a los ídolos, ¿no? Sí, lo mete de volcán. Una falsa fe. Sara también, ¿no? Le dicen, tú vas a tener... Sí, hay otro, ¿no? Que es Sara. Sara también cae, podemos decir que cae en cierta falsa emuná. Cuando se ríe, ¿no? Dice, de aquí a un año tú vas a tener, te vendré y tu esposa tendrá un hijo en sus brazos. Dice que ella se rió. Pues sí, Rachi dice que se rió de alegría. Pero si no el ángel, Cuando le dice que tome a la esclava. también, ¿cierto? Le dice, no, es que la promesa es con Sara, vas a tener... Yo soy muy vieja, ¿cierto? No, hay que hacer es otra rápida. Venga, Agar para acá, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Te acuerdas de pronto algún caso en la Biblia, ¿no? En general, algún caso de falsa emuná que tú digas, no, aquel personaje cayó en falsa emuná por esto y esto y esto. Digamos, yo busqué, mientras que tú lo piensas, me centré mucho en la vida de David y yo dije, de pronto David, ¿dónde cayó en falsa emuná? Y no lo encontré así muy fácil. De pronto alguien dirá, bueno, aquí o allá. Dije, de pronto cuando oró por el hijo, cuando ya Dios le había dicho, se va a hacer esto, va a morir. Y él trató como de cambiar ese dictamen. Pero dije, no me parece que sea falsa emuná. Realmente en David no lo encontré. Fue el único que dije no lo hay. Bueno, y en Yeshua, ¿no? Que es Yeshua. Sí. Yeshua no entra en esa categoría. ¿Tú qué opinas? No sé. Sí, David está atento. Sí, está difícil. Yo lo busqué y no pensé y no. Cabe Salomón, pues todos sabemos cuál fuera el taloncillo de Aquiles, ¿no? Las mujeres. Moisés, a ver, pensemos un momento. La golpeó la piedra. La piedra. Y también cuando dice, ay no, cámbiame ese pueblo. ¿Sí, ¿y cuál más? Bueno, al principio de su vida, cuando todavía no había recibido bien el llamado, que es lo que le dice 9 excusas, ¿no? Pero ¿quién va a ir conmigo? Pero ¿quién me va a creer? ¿Quién soy yo? ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vimos un día, hace poco. Sí, entonces, también. Pero en David no lo encontré. Raro, ¿no? En Sansón, pues, No, hay muchos, ¿no? Entonces, hay gente, ¿no? Que dice, no, yo tengo mucha fe en Dios. Como que yo siempre pienso que la gente que dice eso es la que menos fe tiene, me parece a mí. Es que a mí Dios me ama mucho. Ya empiezan con la parte sentimental. Sí, es que a mí Dios me escucha. Pero si aquí dice que escucha todo, ¿sí o no? Y si Dios no lo escucha, entonces no es Dios. Otra cosa es que le diga que no, que le responda que no, es diferente. Si usted no quiere escuchar el no, bueno, eso ya es cuestión suya con el Eterno. Pero Él lo escucha todas sus oraciones. Obvio, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, Dios, yo tengo mucha fe en Dios. Entonces, bueno, ¿en cuál Dios? No, pues el Dios de la Biblia. Pero resulta y pasa que acá dice que no sé cómo hacerlo, por ejemplo, que es el ejemplo que yo siempre coloco así como de entrada. Y dice, no, pero es que esas normas son anticuadas. Entonces el Dios en el que usted cree también es anticuado, porque es el mismo que está acá, es el mismo de acá. O sea, no importa dónde llevar este libro, es el mismo Dios, tiene que ser el mismo Dios, porque si no serían 2 libros diferentes o 66 libros diferentes, 66 tipos de dioses diferentes. Y es el mismo, ¿no? El Eterno, bueno, Yuhei Bajei es un nombre, dice Isaías, ¿no? En mí no hay sombra de cambio, dice Hebreos. Dice también Hebreos 13:8 o 12:8. Yeshua, ¿no? Hablando de Yeshua, es el mismo ayer, hoy y por siempre. O sea, si Él es el mismo, ¿se imaginarán el Eterno cómo es el mismo? ¿Sí? El mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob los bendiga a ustedes. Dice un pasaje como de Santiago o de Romanos tal vez. ¿Sí? O sea, el mismo Dios al que usted le ora es el mismo al que le oraba a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí o no? No hay más Dios fuera de Él. ¿Me hice entender? Entonces hay gente que dice, no, yo soy, mejor dicho, fiel con Dios, firme con Dios. Yo todos los días rezo la novena, la novena, no, perdón, el rosario, gracias. El rosario, ¿cierto? Yo voy a misa, pero si alguien le dice, imagínese que si usted le pone tal vela a tal ángel, él lo va a prosperar. ¿No lo hacen? ¿No van corriendo a hacerlo? Pues claro, entonces no tienen una fe, no están bien firmes. ¿Por qué no están firmes? Porque no entienden lo que adoran. No entienden lo que adoran.
Hace poco hablé con alguien y me decía ese alguien, es que yo creo es que tengo metido ese, porque ella me dijo ese nombre, San Miguel Arcángel, creo que fue que me dijo. Yo que San Miguel Arcángel. Y dije, ¿qué es un arcángel? Porque yo no sé qué es un arcángel. Me dijo, sí, no, tan raro, porque le dirán arcángel, ¿por qué no ángel? Me dijo ella, pero no sé, usted es la que cree en San Miguel Arcángel. O sea, él tiene dos cargos, es santo y es un arcángel. ¿Qué es un arcángel? Le pregunté, dijo, no. No puede estar fijo porque no entiende. Un día le van a decir, no, no es San Miguel, es San Gabriel. ¿Y será que no lo va a votar a San Miguel? ¿Cierto? Lo aísla y coloca al otro de principal. Ustedes han ido, creo que todos conocemos así, ¿no? Casas donde tienen muchas figurillas y a todas les tienen su altar, pero siempre hay una figurilla que está como en el centro. Y hay gente que dice, no, yo soy devoto de tal virgen o de tal santo, pero él también adora a los demás santos y a los demás vírgenes. Y entonces el que está de primero, que es el duro. Pues para ellos sí es el duro, sería como el jefe de su panteón personal, el que le cumplió el milagro, sí, el que le hizo el favor, cualquier vaina. Hasta el que se le apareció, porque hay mucha gente que dice, no, yo vi a la Virgen y se me apareció y me habló. Bueno, puede ser que también que esté mintiendo, como puede ser también un demonio, porque aquí lo dice en Gálatas 1:5, ¿no? Si viene del cielo un ángel, así hable de Yeshua, pero dice algo en contra de la escritura, deséchalo. El cual se ha tenido por qué anatema, es la palabra que repite ahí cada rato, no, anatema. El tal sea anatema. El tal sea anatema. Sí, eso hay que tenerlo claro, porque yo creo, por ejemplo, personajes como Mahoma, yo creo que sí se le puede haber aparecido un demonio con forma de ángel, yo creo, tengo esa creencia, ¿sí? Y él creó su propia religión y miren ya en lo que va, ¿no? Lo que el man inició con pocos hombres es una vaina hoy brutal, o sea, casi todo el planeta es musulmán, en números, ¿no? El catolicismo también cómo empezó. Un man, tú sabes de pronto, pues tú que fuiste católica, ¿no? En otros momentos de tu vida, ¿sabes de pronto cómo inició el catolicismo? O cómo dicen ellos que inició. No sé si dirán lo de Pedro, que Pedro fue el primer papa, no sé si lo cogerán por ahí o cogerán algo más. Sí, me corchas porque ahí sí es de historia, eso fue más una conveniencia política. Pero sí es de alguien que salió de Israel y se fue para Roma y como que echaba un cuento chévere de Yeshua y decía, venga, cojamos esto y hagamos match con todos, y Constantino fue el que terminó con esa religión. Pero sí. El señor pero ahí sí... Bueno, el señor se llama Marcus, ahí les cuento, Marcus, era un romano y ese tipo Marcus, él vivió en Jerusalén cuando destruyeron el templo, o sea, él vivía ahí, y a él lo nombraron regente de Jerusalén, o sea, digamos el alcalde de Jerusalén para que nos entendamos, y expulsaron a todos los judíos, pero quedaron algunos grupitos pequeños, y él era un historiador, y él empezó a escuchar las historias que contaban ellos sobre la Torá y sobre Yeshua, y esto es como interesante. Luego lo mueven a Roma de nuevo, a otro cargo político en Roma, y él va y le echa ese cuento a uno de los manes de Roma, pero no recuerdo el nombre. Y ese man dice, está como bueno, ¿sí? Y le cuentan a otros más duros y van armando ahí como su propia secta, y dicen, lo que esos manes dicen es como interesante y como que sí tiene mucha razón. Luego entonces empiezan a meterlo como una parte religiosa, luego aparece Constantino, y etcétera, ¿sí o no? Pero la gente piensa que el catolicismo nació, no sé, Yeshua, una vaina iluminada, vino aquí a la tierra y dijo, vamos a ser todos católicos, y como que esta es la Virgen, es mi mamá y también es mi diosa, no sé, y la vamos a elevar al cielo, una vaina así supremamente ficticia. Llevaron a Pedro a Roma y desde la piedra de Pedro construyeron todo el... Sí, una vaina re ilógica, sí, totalmente ilógica. ¿Y saben qué es lo peor? Que lo que les estoy contando está en una... enciclopedia católica, eso está, la enciclopedia la encuentran también en internet, pero también está en el Discord, ¿sí? Se llama Enciclopedia Católica RALF, Ralph, y ahí ustedes encuentran la historia del cristianismo, del catolicismo, y está esa historia, ¿sí? La falsa emuná. Entonces ahora que hemos visto así por encima, porque ya lo vamos a ver aquí en detalle, entonces ya que vimos así de manera general la falsa emuná y la verdadera emuná, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué porcentaje dirían ustedes de las personas tienen una falsa emuná? De 1 a 100, ¿qué porcentaje pondría Wendy? Ahí estamos vendiendo un poco de humo, pero como para que miremos las ideas de cada uno. Un 90%. Tendría una falsa emuná, listo. Jessica, ¿qué porcentaje le pondría a la falsa emuná? A la falsa emuná, no sé, como... Pero mirándolo desde qué punto, en general, ¿todas las personas? Sí, todo el planeta Tierra. Sí, como un 95. Lo pone más alto la señora Beatriz. Como 90%. 90, También había pensado 90. sí. Gonza, ¿qué más o menos qué porcentaje? Sí, no. Como Sí, bueno, yo creo que tiene que estar más o menos por ahí, entre un 90, 95, ¿cierto? Y pues, incluso yo creo que podría ser un poquito más, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros sepamos, ¿no? Que así usted vaya a una iglesia durante años,
Eso no significa que usted tenga inmunidad al Eterno. Y cambiemos la palabra, no importa que usted vaya a una mezquita, no importa que usted vaya a una sinagoga, no importa que usted vaya a un grupo como estos, venga a un grupo como estos, 6, 10 años, eso no dice que usted tenga inmunidad. Es algo que usted construye usted personalmente con el Eterno. Si usted no lo construye, eso es un problema para usted. ¿Sí? Lo mismo, si usted aquí aprende o en otro lugar usted aprendió cosas de la vida espiritual y sabe los mandamientos y usted no los aplica, el problema, ya ustedes saben, es para cada uno. ¿Sí o no? Eso está más que claro, ¿verdad? Obvio. Entonces, la falsa emuná es un problema, porque ¿saben qué está basada principalmente la falsa emuná? Falsa fe. Casi todo está basado en sentimentalismo. Casi todo. Es decir, entre yo más sentimental sea, estoy más cerca de tener una falsa fe. ¿Sí me hice entender ese punto? Vamos entonces a mirar los puntos ahora sí, ya que la semana pasada pues tocó leerlo un poco de afán por el Pero tiempo. me surge una Cuéntame. pregunta, Sergio. ¿Esa falsa fe podríamos decir que viene intrínseca con nosotros o es por el mismo desconocimiento del término como tal? O sea, ¿será que uno la construye? ¿Es algo así? ¿O ya viene intrínseca al ser humano? Sí, exacto. Yo diría que es como intrínseca al ser humano. El ser humano casi por naturaleza busca otro Dios que no sea este. Yo lo veo de esa forma. Y que uno arma su propia falsa fe, pues claro, porque uno se pone a practicar cosas que uno no conoce y a seguir religiones que uno no tiene ni idea, a practicar tradiciones que uno no tiene ni idea. Digamos, a mí me parece terrible lo de los 15 años, las fiestas de 15 años. Que o alguna vez Gonza de hecho creo que Gonza expuso ese tema, ¿no? Los 15 años alguna vez, y nos contó ampliamente del tema. Bueno, yo les hago un resumen, es una vaina que tiene que ver con sexualidad y con depravación, con iniciación en la vida sexual, con depravación. Bueno, es una vaina muy profunda, y a mí me causa curiosidad cómo la gente la celebra hoy en día como si fuera, mejor dicho, algo esencial para la vida de la mujer. Y prácticamente chica a la que no le hagan remembranza sobre los 15 años, pues uno diría está mal. Sí, porque hay quien no pide la fiesta sin un viaje, una vaina así. Pero sigue haciendo énfasis sobre los 15 años. O sea, yo creo enfocarme en la fiesta de 15 años. ¿Sí? Entonces tienen una falsa emuná, claro, pero ellos también construyen su falsa emuná, o sea, complementan, ¿no? Practicando vainas que uno no tiene ni idea. Pregúntenle nomás ustedes a cualquiera de sus familiares, porque yo sé que todos tenemos familiares pues que no pertenecen a la verdadera emuná. ¿Usted por qué coloca el árbol de Navidad? ¿Usted por qué se disfraza? ¿Usted por qué sale a prender velas a la calle el 7 de diciembre? Y casi cada persona le va a dar una explicación diferente. O la clásica es, oiga, sí, no sé. No sé, porque así me enseñaron desde pequeño. Sí. O se meten por la parte sentimental. Es que es una forma de estar todos en familia. ¿Sí? Es que es la única época del año donde los niños pueden ver a los abuelos, a los tíos, a los primos. ¿Ustedes creen que el Eterno se basa en eso? A él no le importa, ustedes saben que al Eterno no le importa matar ni recién nacidos ni ancianos. Él no le pone pero a eso. Ni tampoco disciplinar a sus propios hijos, ni tampoco a los que están afuera. ¿Sí o no? Él no le tiembla la mano. Entonces a él le vale 5 si usted se reúne en Navidad con un corazón dispuesto para compartir en familia. Eso a Dios le vale 5. Y yo espero que lo tengamos claro. Sí, claro, debe estar claro, cierto que sí. Y también, si yo me reúno aquí en Yom Teruah y mi corazón no está en otra parte, a él también le vale 5 que usted esté acá. Si su corazón está en Yom Teruah, digamos, en Yom Kippur, si usted no está entendiendo lo que está haciendo, eso a Dios no, ni le pone ni le quita. ¿Sí? ¿Me hice entender? Por eso es importante que antes de cada fiesta, no solamente hagamos un estudio acá entre todos, sino que usted también se siente y diga, ¿yo por qué voy a celebrar Yom Kippur? Así como un día yo me cuestioné, ¿yo por qué celebrar Navidad? Y yo imagino que todos se han preguntado, ¿yo por qué hago tal cosa? Digamos, Wendy, así que te tengo a la mano. ¿Tú qué te cuestionaste? Así, una cosa que tú dices, uy, eso me cuestionó mucho. ¿Yo por qué hago tal cosa? Así sea Navidad, no importa. Sí, Navidad, o sea, tú te sentaste un día y dijiste, oye, ¿yo por qué celebro eso? ¿Y cuál fue la respuesta así rápida que tú encontraste? tengo la menor idea. No tengo la menor idea, o sea, baila, no sé. ¿Tú qué opinas? ¿Qué fue algo así que tú te cuestionaste que tú dijiste, uy, pero ¿por qué yo hago eso? Estamos hablando de tradiciones. Sí, yo creo que la Navidad, o celebrar, por ejemplo, en la iglesia lo que uno celebra el día de la Biblia y ese tipo de cosas. Que es el 31 de octubre, ¿no? Sí, también. Entonces se entregan a los niños disfrazados de ovejitas, ¿sí o no? De pastorcitos, de Jesús, De personajes bíblicos. Sí, eso es Halloween, ¿sí o no? Bienvenidos al Halloween cristiano.
Dicen, no lo saque a pedir dulces porque ahí está el paganismo. Cómprele los dulces usted. Eso es paganismo. Sí. Es como lo que les contaba ahorita a algunos que estaban. Es lo de un amigo mío que era pues creyente en Yeshua y ahora resultó ortodoxo. Y yo le digo, ¿usted por qué se le da Rosh Hashanah? No, es que es una tradición. Entonces yo le dije, solamente por picarle la lengua. Ah, yo pensé que usted seguía estudiando la Torá. Y yo, no, es que lo que yo creo está en la Torá. Ah, sí, muéstremelo. ¿Y sabe qué fue lo único que me mandó? El pasaje de Éxodo 12:1. Este medio será al principio de mes. Sí, pero ahí dice primavera, 15 días antes de Pesach. No, ahí lo dice, no, más adelantico lo dice. Tipo, no, es que son tradiciones. Yo respeto mucho a la gente que cree en Yeshua. Entonces ese fue como el Simbrón allí, que este mañana está creyendo en Yeshua. Sí. Y yo les digo, ¿esa es una falsa emuná? Es una tradición, ¿no? Es una falsa emuná. Y nosotros tenemos que tener, que es lo que decía Gonzalo, una frase que es cierta, es una línea muy delgada. Pues afortunadamente aquí no hay ninguno así que sea muy tradicionalista en cuanto al judaísmo, pero si algún día tienen ese contacto y les gusta, bueno, háganlo, pero maneje su línea, ¿sí o no? Yeshua no se les puede perder, pero por absolutamente nada. Y si usted no sabe de Yeshua, pues hermano, hermana querida, póngase a estudiar sobre Yeshua, porque algún día alguien le va a preguntar, ¿y por qué Jesús es el Mesías? ¿Y usted para qué necesita un Mesías? ¿Sí o no? Esas son preguntas que le hacen a uno. No crean que todas las preguntas van a ser sobre Navidad y eso, bueno, sí, pero también hacen preguntas complicadas. O que le digan, ¿y usted por qué? Hay gente que le hace esas preguntas a uno de pronto sin el ánimo de ofenderlo, ni siquiera conocen mucho, simplemente quieren saber. Y le dicen, ¿y usted por qué hacen un asado en esa fiesta? Entonces uno dice, a ver cómo le explico. ¿Sí o no? ¿Es que a Dios le gustan los asados? No, no es una buena respuesta. Es por tradición, no porque se me puede meter por algún lado por ahí. No, es que en Nehemías, ¿cierto? ¿Por qué un asado? ¿Por qué carne asada? Tal? Sí, una vez que le dice. Bueno, yo he visto, alguien me dijo, un cercano de la universidad me dijo, feliz año nuevo judío. Pues sí, yo sé que él es un desconocedor y tal. Yo le dije, no es el año nuevo, solo se le dan algunas escuelas porque natural realmente es otra fiesta, le dije así. Y bueno, ¿y qué hacen en esa fiesta? Porque yo vi en un póster de judíos que comían manzanas y pescado, ¿y qué es esa vaina? ¿Se está comiendo eso ahorita? Y yo dije, no, nosotros estamos haciendo cierto asado, y le mandé la foto y todo, y digo, vea pues, qué interesante. ¿Y por qué celebran con un asado? ¿Acaso su Dios, sí, le siguen gustando los asados, los sacrificios? ¿Ustedes sacrificaron el animal? Sí, son preguntas que salen. Sí, no, entonces toca echarle un cuento larguísimo, y los sacrificios ya no están, por Jesús, ¿cierto? En términos que más me entiendan, pero es complejo, no es como, sí, yo celebro Yom Teruah, ¿y qué es Yom Teruah? No, pues una fiesta donde nos reunimos a hacer un asado y eso, no, pues es una conmemoración para Dios. Pues son respuestas que la gente dice, pues yo no le veo mucha diferencia con Navidad, ¿sí o no? La gente, no para nuestro círculo, porque yo le digo a Wendy Yom Teruah, le digo a Jessica Yom Teruah, a Sofía, a mi mamá, a la señora Beatriz, a Gonzalo Yom Teruah, y cada uno sabe lo que es y listo, en nuestro círculo. Pero yo lo digo afuera y Yom Teruah. Se le entienden a uno Yom Teruah, y ese señor ¿quién era? ¿Sí? ¿No les ha pasado? Alguna vez se fue con Yom Kippur. Y no, dije, no muchachos, mañana no vengo a la universidad por la fiesta de Yom Kippur. Y alguien me dijo, ¿y eso? ¿Quién es ese man? ¿Algún judío importante o qué? ¿Sí? Yom Kippur. Ah, yo entendí Yom Kippur. Ah, sí. Pensé que era un caudillo, me dijo, un líder, algo así importante de ustedes. ¿No creen que pasa eso? Pasa. Entonces, vamos a la hoja, ¿vale? Bueno, entonces, la falsa emuná. Primero, ¿cómo dice Sofía? En la hojita. Basado en lo que el Eterno o algún Dios puede hacer por mí. Que el ejemplo más claro es lo que nos pone Gonzalo, ¿no? Ellos no hacen esas oblaciones a la diosa del cielo sin esperar nada a cambio. Se esperaban algo a cambio, obvio. Por eso cuando dicen, ¿quién tiene peticiones? ¿Cuántos alzan la mano? Pues un montón, ¿no? Y más los que la alzan y la tienen acá. Vamos a pasar a dar el diezmo. ¿Usted cree que una persona lleva determinada cantidad de dinero sin esperar nada a cambio? Pues habrá quien lo haga, pero la mayoría de gente lo hace esperando una retribución, ¿sí o no? Y ahí está el negocio, pues para la congregación. B2, perdón. Yo soy el que busco al Eterno o a Yeshua, y soy yo quien con mis actos llego a él. Listo, Efesios capítulo número 2. Efesios capítulo número 2. Entonces miren, yo me puse a pensar esta semana largamente en eso de la falsa emuná, y estaba haciendo en mi mente el choque entre falsa emuná y verdadera emuná. Sí, dije, ¿qué pasa cuando una persona viene con la falsa emuná y se choca con la verdadera, viene con la falsa emuná y se choca con la verdadera emuná? Y me puse en mi caso y dije, ¿qué fue lo que me pasó a mí? O sea, yo cómo reaccioné, o sea, cuando dije, no, la Navidad y todo eso es falso, tal, que eso viene de parte del Eterno, obviamente. Pues la primera,
cuestión que yo sentí, fue decepción. Primero con el Eterno y segundo conmigo. Yo dije, o sea, que yo estoy haciendo un montón de cosas que a Dios ni siquiera le agradan. Qué decepción. O sea, yo soy una decepción para mí y para Dios. Yo lo pensé en ese momento así. Hay gente también que se aleja y dice, entonces Dios no existe. ¿Sí o no? ¿Puede también caer en eso uno? Claro. ¿En qué otra cosa puede caer uno? ¿O cómo lo sintieron ustedes cuando tuvieron ese choque? A ver si Gonzalo nos podría contar su testimonio. ¿Qué pensó usted en ese choque? Que no todas las personas son iguales, obviamente. No, yo el que siempre identifico es el de cuando iba con mi madre a la iglesia católica. No, eso siempre fue una duda para mí. Pero no generó ningún choque porque yo crecí con dudas. Bueno. De pronto el choque, el más significativo que yo puedo decir es Navidad, siempre es Navidad. Navidad. Si eso genera un choque tenaz. Y es como lo que más le cuesta, digámosle, soltarse. Uf, muchísimo. Y más que de pronto yo sí era muy emprendedor porque yo a Andrés y a Wendy les inculqué mucho eso del niño Dios. Sí, claro. Y o sea, era algo tan sagrado, 24 y 31, que tocaba hacerlo. Sí, entiendo. Y soltar eso, complicado. Un choque duro. Y yo lo que les decía alguna vez en una clase de historia, yo siento que incluso fechas como el 24, hay 24 hay una presión, pero no solamente una presión, no sé, de la familia, de los vecinos y eso, sino también una presión espiritual, que uno se sienta a veces engullido por eso. Que uno se mete en redes sociales, Navidad. Que feliz año. Que la gente que no sabe que uno celebra esto, entonces feliz año. Feliz Navidad. ¿Cierto? Entonces uno explicándole a 25 personas por qué no es el año nuevo. Entonces uno opta mejor por no responderle a nadie. ¿Sí o no? Entonces uno no se asoma ni a la ventana porque lo ven por ahí mal parqueado. ¡Feliz año! ¿Sí o no? Entonces mejor uno se esconde. Allá viene fulanito, ahora me va a decir feliz año. Y que el feliz año dura hasta marzo, ¿no? Sí. Feliz año, feliz Navidad, feliz... Eso le dicen a uno feliz cumpleaños. Todo le meten en la misma canasta. Y ese choque es fuerte. A mí, el de mi papá, él siempre dice que es la Trinidad. Que ese choque fue muy duro para él. Que él llegó a pensar incluso que Dios no existía. ¿Sí? Wendy, ¿cuál fue así tu choque? Estamos hablando de los choques que uno tiene. ¿Cuál puede ser el choque más fuerte cuando uno viene de una falsa emuná a una verdadera emuná? Gonza dice que es de la Navidad, yo también digo que es de la Navidad. Mi papá dijo, hablando una vez con él, dijo que el de la Trinidad. ¿Cuál dice Wendy? Navidad. ¿Cuál opina la señora Beatriz? Semana Santa, sí. La señora Luz, ¿qué opina? También el de la Navidad. El de la Navidad. Pero la Navidad incluye velitas y todo. Sí, todo el mes de diciembre. Todo eso. Me dio miedo. Sentí mucho miedo. Miedo, eso, cuéntenos la experiencia. Ya que mucho quise hablar. miedo porque yo dije, madre, yo estaba cometiendo todos esos pecados terribles. Por eso fue que decidí quitar todo lo de Navidad, cortarlo, picarlo, quemarlo. Porque me dio miedo porque estaba haciendo algo que a Dios no le agradaba. Sí, claro. Sofía, ¿qué opinas tú? Sí, tengo un problema porque yo no he vivido después de esto, yo no he vivido ni Navidad, ni Año Nuevo, ni Semana Santa. Va a ser la primera Navidad que la... Y va a ser mucho que... Entonces todo lo que usted yo no sé, pues yo te lo pregunto de una manera respetuosa. Yo no sé si de pronto tú tienes la costumbre de disfrazarte, no sé, porque como hay gente que lo hace, sí. Hay empresas que lo piden y todo, pues como digo, te lo pregunto respetuosamente. ¿Sí o no? Yo sí había vecino también, pero sí no he tenido esa oportunidad. ¿Y cuál tú crees que puede ser el choque más duro? Ahora que vienes como en la ronda, o sea, vas a empezar la ronda, ¿no? Halloween, Navidad y después viene la Semana Santa. No he vivido ninguno de esos. Yo no sé si Semana Santa de pronto... Más que Navidad, pues no sé, como cada familia es... A mi papá, digamos, nunca le gustaba celebrar Navidad. Bueno, siempre con la no soy Navidad fue fan. como una fecha más que mira, pues yo viendo televisión, pues entonces todos van y reúnense. Pero Semana Santa sí era muy Entonces, como lo vemos, y peor aún, hay una cosa llamada sincretismo, no sé si de pronto estén relacionados con el término sincretismo, es cuando yo cambio una tradición de nombre, pero sigue siendo la misma tradición. Entonces vamos a poner el ejemplo de lo que nos dice Gonzalo. Algunas escuelas judías tienen la tradición en Purim de disfrazarse durante la fiesta de Purim. Eso es un sincretismo, trajeron la celebración del Halloween, la metieron en Purim con otro nombre y con otra fecha, pero es igual, es como si yo colocara el árbol de Navidad en marzo. Es lo mismo, ¿sí o no? Pero con otro nombre. Y no tiene nada porque como es en marzo, no ¿sí o no? diciembre. Sí, no, eso no tiene nada. Y la gente dice, sí, cierto. No, nosotros ponemos el arbolito, pero nosotros nunca oramos eso. No está puesto ahí. Yo decía, No es tanto. porque ustedes me decían, no, pero como yo no lo estoy adorando, es para decorar, es para que se vea bonita la casa nomás. Imagínese usted. Sí, Sí, yo decía. sí, hay gente que dice eso, claro. Entonces, Efesios 2.1.
Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gracias, pero esperen porque cogimos así como desconectado. Léele por favor el punto número 2 nuevamente de la falsa emuná. Yo soy el que busco al Eterno o a Yeshua, y soy yo quien con mis actos llego a él. Pero miren lo que nos dice la escritura, léelo por favor. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién le dio vida a cada uno de ustedes? Yeshua, el Eterno mediante Yeshua, ¿sí o no? Él os dio vida. Cuando estabais muertos en delitos y pecados, o sea, yo en mis delitos y pecados nunca hubiera llegado a Dios por mis propios medios. O sea, todo lo que nosotros hicimos antes de llegar a la verdad, todo eso es una obra muerta. Y el que nos trajo, ¿quién fue? El Eterno. Nos trajo en el momento que nos tenía que traer, ni tarde ni temprano, en su momento, ¿sí o no? A determinada edad, en determinado contexto. Pero la cuestión es, nunca jamás pensemos que es usted el que buscó a Dios. Eso está mal, eso es erróneo, ¿sí? Está errado. ¿Quién piensa mucho de eso? ¿Qué corriente es mucho de esa línea de yo busco a Dios, yo acepto a Jesús, yo soy el que llegué a Dios? ¿Perdón? Los cristianos, con el yo acepto a Jesús. Entonces la oración de fe, ¿sí o no? Entonces, no, es que si uno no le dice a la gente que confiese con su boca, pero si es mudo, entonces hay que. El ejemplo de siempre. Si es sordo y no escuchó cómo era la cuestión, entonces hay que. ¿Sí? Entonces no es usted el que buscó a Dios, Dios lo buscó a usted. Cuando estábamos muertos. Muertos, el ejemplo que siempre pone mi papá, el de un muerto, ¿será que el muerto se pone el mismo el desfibrilador? No tiene que venir el médico, los paramédicos, cualquiera de esos manes a colocar el desfibrilador, ¿no? Para que se despierte, para hacerlo reaccionar. Haga cuenta de eso, usted entró a una sala de cirugía totalmente muerto y llegó Yeshua enviado por el Eterno y le colocó allí para que usted se despertara de ese trance en el que estaba. ¿Sí? Y ese trance, llámelo como usted lo quiera llamar, catolicismo, cristianismo, paganismo, brujería, hechicería, lo que sea. Pero allá lo sacaron, usted no se salió solo. Usted creía que buscaba a Dios, pero no lo estaba haciendo. O dígame si lo estaba haciendo. Con lo que han contado, árbol de Navidad, disfraz, cualquier vaina que hayan contado, que piensen, tengan ahí en su corazón, ¿estaban buscando a Dios con eso? O sea, sean sinceros con Uno el pensaba Eterno. que sí. Uno pensaba, Porque claro. me enseñaron desde pequeño eso. Exacto. ¿Pero realmente lo estaba haciendo? No. No. ¿Sí o no? No. Entonces cuando dice, no, yo buscaba a Dios, ay, qué bueno, o sea que usted guarda Shabbat. No, Shabbat no. Entonces no fue usted el que buscó al Eterno, el Eterno lo buscó a usted. Eso tiene que quedar claro, y espero que esté claro. ¿Alguna duda hasta ahí? Punto número 3, Sofía, ¿cómo dice? No busco la justicia, la Torah, sino agradar a los hombres. Cierto, eso es muy común. Sí, mucha gente incluso decora sus casas en cosas como la Navidad por agradar o por cuestiones familiares. Dicen, no, es que yo, a ver, nos reunimos todos porque es el día donde nos podemos reunir, está toda la familia, o sea, lo hace como para agradar a los demás. No tenemos que estrenar, también el afán de estrenar. Sí, tenemos que estrenar. ¿Por qué? Porque qué dirán sus tíos, sus tías si lo ven sin estrenar, dirán que uno no tiene ni por una muda de ropa. ¿Sí o no? ¿No es eso lo que opina la gente? Muchas veces. Entonces no, vamos a decorar, mejor dicho, la casa con esto, aquello, porque el vecino también colocó un montón. Es como una competencia. Entonces ni siquiera ya no es adorar a Dios. Ya no es adorar a Dios, sino una competencia entre vecinos. Sí, que coloque más luces, tal. Entonces si el año pasado colocamos una manguera y el man también de aquí, ¿qué manta copión? También colocó una manguera. Entonces el otro año metamos la otra vaina nueva a la fachada. Y así se la pasan. Haciendo todo menos buscando a Dios. Nosotros hacíamos de todo, pero buscar a Dios no sé. No creo, o por lo menos yo no lo estaba buscando. Él fue el que me buscó a mí. Sí. Y a veces cuando uno hace chup, ¿cierto? Viene tras el arrepentimiento de salvación, ¿cierto? Entonces yo digo, oiga, sí, mis malos actos, entonces yo doy vuelta. Si yo no doy vuelta, pues Dios me coge y me disciplina. ¿Sí? Entonces, perdón. Que había que estrenar el 31 para que el año nuevo lo cogiera con ropa nueva. Porque si no pasaba todo el año como un andrajoso y no estrenaba, no tenía plata para estrenar todo el año. Y eso ustedes creen que, bueno, es un ejemplo que coloca. Sí, así era. Tocaba estrenar. Está bien arreglado para recibir el año bien bonito. Yo era para Gálatas 1.10, ¿no? Y también hay gente muy supersticiosa. Y ya, Gálatas 1.10, y ni siquiera es algo bíblico, porque uno diría, no, es que eso está en la Biblia, no, y hasta utilizaría un versículo mal citado, no vestís en mis fiestas sagradas ropa vieja, que dijera algo así, uno diría, bueno, por lo menos hay algo ahí como que lo podría uno hacer dudar, pero no, simplemente para que no lo coja, lo que decía ahí mi mamá, ¿sí, no? Y entonces no, que no haya, por ejemplo, que la alacena, por ejemplo, no esté vacía.
¿cierto? Que no empiece el año con la alacena vacía porque así va a estar todo el año. Sí, eso ni siquiera es creer en Dios, es que es un agüero, ¿no? Y la cena a medianoche. No se comía a las 8 de la noche, así estuviera ya la comida, sino tocaba esperar la media. Entonces, si ustedes analizan detalladamente lo que nosotros hacíamos antes de conocer la verdadera Muna, básicamente toda nuestra vida estaba basada en ¿qué? En yo creo, a mí me dijeron, a mí me enseñaron, y una cosa muy particular es los agüeros. Sí, que ese es un tema que algún día trataremos bien así. Y los agüeros, ¿no? Que el agüero no es solamente meterse la lenteja, lo que decían las papas debajo de eso. Hay agüeros que están en el día a día. Pues no, pues yo espero que no, pero hay agüeros que están en el día a día y que la gente los practica. La gente que se para con el pie derecho de la cama, Sí. ¿cierto? Los que no pasan por debajo de una escalera. Que no pisan una grieta. Gálatas 1:10. Ahí nomás, ¿cierto? Estamos en Efesios. Gálatas está antes de Efesios. ¿Cómo dice? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres Sí, no empezó sería la pregunta. siervo de Cristo. ¿Cómo, perdón? ¿Dónde empezó esa pregunta? Porque arranca. En el busco. Sí, el busco. ¿Cierto que a veces pasa? Otra vez, Sofía, por favor. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Imagínense. Facilito, ¿sí o no? Si yo tratara de agradar, dice Pablo, no yo, ¿no? Porque dirán que. ¿Sí o no? Dice Pablo, si yo tratara de agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Dice ahí, dice él, ¿no? Sí. ¿Y cuántos de nosotros de pronto ya, que hemos pasado aquí en otros grupos, en otras partes, tiempo, ¿no? Hemos perdido familiares, amigos y eso por cuestiones como el Shabbat, por cuestiones teológicas, porque lo invitaron a usted de pronto a unos 15 y usted sabe que eso es un paganismo, usted no va a ir allá. ¿Sí o no? Lo invitan a usted, hay mucha gente que le dice, no, sea padrino de mis hijos. ¿Qué es lo que a usted así más le ha costado? Ahí responde cada uno, no sé. En cuanto a los hombres y Dios. Yo digo, desde el punto de vista personal mío, Sergio, ¿cierto? A mí el fútbol, ¿sí? Porque teníamos la costumbre, veníamos eso antes de conocer todo esto, de jugar los sábados. Era una costumbre ya. Y pues, así como le dice Pablo, ¿son los hombres o es Dios? ¿Sí o no? Pero los dos al tiempo, porque yo aquí no me puedo partir en dos, pues me voy a jugar allá. Ni puedo estar por las mañanas y bueno, por la tarde yo me voy a jugar con mis amigos, ¿no? Porque eso, ahí no le estoy agradando a Dios, estoy agradando a quién, a los hombres. Sí, para mí fue eso el fútbol, fue algo terrible. Pero bueno, ya pasó hace mucho tiempo, ya hoy en día ya no me pesa tanto, pero al principio sí fue muy duro, la verdad es esa. ¿Qué opina Wendy? Ya. El Día de la Madre. Claro, entendible porque pues, imagino que tu mamá pues tendrá su creencia, ¿no? Su propia creencia. Entendible, ¿sí o no? Para Jessica, ¿cuál puede haber sido ese choque así de los hombres y Dios? ¿De los qué? O sea, agradar a los hombres o agradar a Dios. ¿Cuál fue así? Ella coloca el Día de las Madres, yo digo el fútbol, ¿tú cuál crees? Pues, no sé. Pues digamos que en mi casa también el tema de las fiestas es así re sagrado, como el Día de la Madre, el Día del Padre, pues Navidad, sí, ese tipo de cosas que en mi casa todavía es como el domingo, por ejemplo, ir a la iglesia. Entonces, en algunos casos, pues yo he ido por mis papás, sí, como Por agradarlos, digamos, ¿sí? Sí. Pero bueno, tú haciendo un examen así, tú de conciencia, llegar al punto donde tú mismo digas, no, paila, o sea, esto no... No, sí, incluso, por ejemplo, con el tema del domingo, que es algo muy fuerte en mi casa, sí, porque pues son re cristianos hace como 40 años. Entonces, pues el hecho de que usted diga no quiero ir es como se va a condenar, va a pasar, te dejan de hablar una semana, no, o sea, te obligan literalmente, te levantan temprano, o sea, sí, te pagan el bus para que vayas a la iglesia, ese tipo de cosas. Pero entonces yo, por ejemplo, he logrado como, no, tengo que trabajar o convencerlos, no, mejor no vayamos, descansemos, ¿sí? Como evitarlo. Sí, claro. Porque es muy fuerte, pues la presión en mi casa es un montón. Pero sí, pues sí, yo lo he dejado, pero obviamente uno no deja por la presión también de hacer determinado tipo de cosas, aunque uno es consciente que no las tiene que hacer. Claro. Entonces eso, como vemos, el de agradar a los hombres y agradar a Dios es un choque bastante fuerte, ¿no? Porque entra en juego algo muy importante que han mencionado y es la familia.
porque también nos relacionamos con familia pues que no creen esto, ¿no? Y ese choque es muy fuerte, porque en festividades como Navidad, pues se reunirán todos y uno allá como aparte, ¿no? Pues a mí no me pasa porque afortunadamente todos mis familiares acá pues ninguno cree en la Navidad, ninguno la practica, pero yo me pongo en el papel de ustedes y digo pues papá, mamá, todos celebrando Navidad, a los que les pasa todavía, ¿no? Y uno ahí solo en pijama, todos elegantes, debe ser un choque muy fuerte. Sí, un choque muy fuerte, tiene que ser un choque muy... Sí, también. Y yo también he escuchado mucho que le preguntan, por ejemplo, a mi mamá, ¿y qué hicieron el 24? ¿Qué hicieron el 31? ¿Qué le dio Sergio el Día de las Madres? Sí. Y siempre digo que usted le dice, no, es que para nosotros esas fiestas no tienen nada, eso nosotros no celebramos eso. Y yo imagino que ellos les dirán, ah, sí, claro, verdad. Pero en su interior dirán, están locos. Se volvieron locos. ¿Sí o no? Claro. Hay un primo Pero- que dice, usted se volvió cachaca, los cachacos son locos. Así me dice siempre. Pero uno se quita una carga, ¿cierto? Sí, Esa sí, carga claro. uno se Sí, siente claro, como- porque la Torah lo hace uno aliviado, libre. ¿cierto? Sí, claro. Yo siento que yo me quité. Qué ironía, ¿no? Los mandamientos lo hacen uno libre. Sí. Porque el mandamiento, ¿qué es lo que lo hace uno libre? Lo ayuda a uno a Lo que es entender más sencillo, rico. y le rompe a uno esa atadura. Sí, eso es una atadura bien complicada, bien complicada. Y bueno, ahí para que vayas, sí, también para que, pues pongo para que participen y eso, para hacer la clase dinámica también. Y por otra parte para que escuchen que no son los únicos que tienen enfrentamiento con su familia. Y hay unos que tienen enfrentamiento muy duro porque, pues, yo hago la sencilla, yo me encierro en mi cuarto y ya. Y yo sé que mi mamá se acostó a dormir y mi papá trabaja ese día porque le va bien en el taxi. No, para mí no hay ningún problema. Pero ahí también que el 24 lo despiertan a las 12 de la noche con el Feliz Navidad. Entonces miren lo que dice Juan 12:42. Juan 12:42. ¿Cómo dice Jessica, por favor? Porque amaban más la gloria de los hombres. que la- Discúlpame, lee el 42, qué pena. 42 y 43. Juan 12, 42 y 43. Con Ahora sí. todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿No les parece a ustedes un versículo muy bonito ese? Muchos de los gobernantes creyeron en Yeshua, pero prefirieron quedarse callados por miedo, miedo que los expulsaran de dónde? De la sinagoga. Es decir, muchas veces la gente cree, estamos colocando otro ejemplo, el caso de los judíos, creen en Yeshua, pero no lo confiesan por temor a ser expulsados del judaísmo, o temor de soltar la sinagoga. Y es más, a veces hacen la contraria, niegan a Yeshua para entrar a una sinagoga. Nunca en sus vidas vayan a caer en eso, porque ustedes tienen que servir a quién, al Eterno, no a la sinagoga, no al rabino, ¿sí? Que no, que usted, vamos a Israel, uy, qué bacano, ¿sí o no? ¿Qué requisitos hay? Negar a Yeshua. ¿Ustedes se montarían en ese bus, en ese tren, en ese avión más bien? Porque en bus no llegan nunca, ¿no? Sí, ¿se montarían en ese avión? No. Sí. Por ejemplo, no, vamos a una sinagoga y hay un montón de gente, todos son estudiosos de atrás, qué bacano, ¿cierto? Vamos a ser todos parte de van a ser ustedes parte de la comunidad, ¿y qué hay que hacer? Negar a Yeshua. Entonces, ¿qué dirían? De entrada, ¿no? ¿Sí o no? Lo mismo, yo algún día de pronto llegará un judío y dirá, tan bacana esta congregación, gente dispuesta a cumplir la Torah, yo les quiero a la cobertura, ¿sí o no? Bueno, ¿y qué hay que hacer? Que nieguen a Yeshua. Pero es que lo que yo no entiendo es porque ellos, después de haber conocido de Yeshua, ¿cómo son capaces de negarlo? Aquí está, porque nunca lo entendieron, porque como decíamos ahorita con Gonzalo, nunca se sentaron a estudiar los dichos de Yeshua, nunca se sentaron y vamos a leer las parábolas, que no son cuentos de hadas. Y vamos a pensar por qué Yeshua decía eso. Nunca lo hicieron. Simplemente, sí, Yeshua, nuestro Salvador, Redentor, murió en la cruz, resucitó. Y en eso se quedan todos. Por eso terminan celebrando fiestas como Rosh Hashanah. Y como mi amigo, bueno, que ya no será mi amigo, ¿no? Sí. Y es que yo respeto a los que creen en Yeshua. Sí, es un tipo que nunca se sentó seguro a estudiar la profundidad de Yeshua. Simplemente se quedó con lo que le dijeron. Y con lo que uno sabe de cultura general. Usted le dice Jesús a cualquier persona y todas las personas que le van a decir, sí, lo crucificaron y luego resucitó a los 3 días. ¿Y qué día? Viernes Santo. Es un tipo que no entiende a Yeshua. Por eso que son tan fáciles de convencer de que Yeshua... Porque mire esto, ¿cierto? no Porque están estaban firmes. Al no entender no están firmes, se los llevan fáciles. Sí. ¿Sí? Por eso también, eso es muy curioso, ¿no? Viene un grupo como este, pues sin decir nada acerca de Sofía. Viene un grupo como este, se encuentra con algunas cosas de la Biblia y enseguida dudan de su anterior emuná, porque realmente nunca nunca lo entendieron. Entonces dice, ¿qué opinan en su iglesia sobre tal cosa? No, allá nunca nos han enseñado sobre eso. Pero la Biblia dice esto. Oiga, sí, allá leemos la Biblia. Entonces empieza ese choque, ¿no? Eso es por ambos lados. Y miren lo que dice el otro versículo. Gracias, Jessica. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Eso es todo lo que dice? Sí. Sí. Porque amaban, sí, pensé que era mala. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, si alguna vez alguien los incita a negar a Yeshua, acuérdense de ese pasaje.
Hay quien lo hace para entrar a una sinagoga, para entrar a un grupo social, para mantener cierto estatus. Y yo estoy seguro que muchos de los judíos, rabinos, ellos creen en Yeshua, pero en secreto. Si les pasaba a los de esa época. Pero eso es igual sentirse reprimido, ¿no? Pues sí, ahí es muy complejo saber qué sienten ellos en su corazón y cómo están con Dios. No, ahí sí no, como a mí no me ha pasado, no lo sé. Muy fuerte. Yo sí, el día que me enteré, supe todo esto, yo al poquito, como al mes me nombraron líder. Y entró esa duda también en mí. Yo incluso me senté con mi papá y hablé con él y dije, bueno, ¿yo ahora qué voy a enseñar? Digo, pues ¿usted qué cree? Sí, entonces no les dé miedo, sí, no les dé miedo. Y también si algún día ustedes ven aquí que yo, porque también, el que esté firme que no caiga. Si yo llego aquí llegando un día negando a Yeshua, párense de sus sillas y váyanse, corran, busquen otro lugar. ¿Así o no? Díganme no, pero si usted hace, muéstreme las grabaciones, usted vea todo lo que usted nos enseñó de Yeshua, ¿cómo así? ¿Sí o no? Pero no, aléjense las personas que niegan a Yeshua, porque es un problema bastante complejo. Sí, complejo. La gente lo hace, aquí lo dicen, no, muchas veces por miedo a que lo expulsen de la sinagoga. Bueno, en este contexto, ¿no? Hoy en día dirán, no, miedo a que les quiten la sinagoga también, la oportunidad de reunirse allá en un Shabbat, yo qué sé, ¿sí? Como yo decirle a Sofía, no, tú no puedes entrar aquí a Shabbat el primer día que llegó, hasta que tú no aceptes que Yeshua es el Mesías de Israel. Pues eso es una vaina que Sofía que hubiera dicho el primer día, esta gente está loca, ¿sí o no? También soy un obstáculo para la manifestación de Dios, ¿sí o no? También algún día llegará a sus grupos, si algún día alguno tiene un grupo, o en este grupo llegará gente que es católica, pero mejor dicho, apostólica, romana, y que digamos, vamos a leer San Juan y que, sí, la vaina, sí, y no se les puede rechazar, ¿sí o no? Hay que enseñarles con paciencia la vaina, sí, porque la idea tampoco es cerrar la puerta, pero eso no va a causar tampoco una expulsión de no, se retira, porque como así que esa vaina, sí, ya así lo hace Jessica, que lleva 4 o 5 años allá todavía, sí, o ya encontraron tal pasaje, amén hermano, pues yo diría pues, sí, es como complicada la vaina, sí. Pero me hago entender lo de la gloria. 3, bueno, el 3, como decía Wendy, hay unos que son muy parecidos, el 3 es un poco parecido, no busco la justicia de la Torah, sino agradar a los hombres, ¿cierto? Sí, ya lo habíamos leído. 4, perdón. No busco la justicia de la Torah, sino que pienso que los mandamientos son que anticuados, o sea, lo que les colocaba ahorita de ejemplo. 5, culpa de las cosas malas que suceden al diablo o a cualquier persona. Y eso pasa desde el primer hombre. Miremoslo un momento. La mujer que tú me diste. Génesis capítulo número 3. O sea, en ese momento, Adán tuvo una falsa emuna culpando a otros, ¿no? O sea, yo tengo que tener claro que los errores y las consecuencias que vienen a mi vida, ¿quién es el culpable? Usted mismo. No, pero es que él o ella, pongamos así delitos de tipo sexual, es que él o ella me sedujo. Pero ¿de quién fue la culpa? ¿De él o de ella o suya? ¿Sí o no? Es como yo dejar aquí 100.000 y Wendy se los embolsilló. Y dijera, no, pero es que ¿por qué dejan pagando ahí 100.000? ¿Sí? Una vaina así, ¿no es ilógico? Sí. Es lo mismo, es que me sedujo. Sí, ¿para qué dan papaya? Sí, es que ella me dio papaya o él me dio papaya, nosotros no podemos pensar así. Sí, ¿cómo dice entonces Génesis 3? Ya les digo cuál. 12. ¿Cómo dicen? Alguien que lo lea, por favor. No, perdón. Esperen empezar un poquito más atrás para poder ver. Sí, es del 9. Mas Hashem Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Hashem le dijo... Eso es un segundito. Miren que vemos algo muy interesante y es que Dios pregunta una cosa y Adán responde un montón de cosas que no le preguntaron. Estoy desnudo, tuve miedo. Sí, le dijeron, ¿cuál es la respuesta? Estoy aquí escondido detrás de la mata. Pero yo también hubiera respondido a lo mismo. ¿Sí o no? Yo también hubiera respondido a lo mismo. Y Sergiño, ¿usted por qué no cumplió tal mandamiento? Pues es que imagínese que eso es supremamente complicado porque en el contexto que usted me colocó en Colombia son todos paganos, como si Dios no supiera eso. Y como si él no me hubiera colocado ahí a propósito. ¿Y usted por qué comió cerdo? No, pero es que en la cultura colombiana eso, la pasta, lo que decíamos ahorita, la pasta la sirven con cerdo, los frijoles con cerdo, los garbanzos, todo lleva cerdo. Entonces es imposible para mí no comer cerdo. ¿Ustedes creen que Dios aguanta eso? Pues yo creo que no. Y no lo hace, no lo va a aguantar. Porque él sabe muy bien dónde lo puso, con quién lo puso, dónde usted vive, el momento, él sabe todo eso. Usted no tiene por qué recordarle a Dios eso. ¿Sí? Sigamos. Le dicen que la chuleta me sedujo. Sí, no, ¿para qué dan papaya, sí o no? ¿Para qué dan chuletas, diría? 11, ¿cómo dice Sofía? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras?
Y el hombre respondió. Espera un segundito, ¿qué hubiera respondido cualquiera de nosotros? Pues uno dice así en calentura, no, pues yo le he hecho sí, fue culpa mía, ¿sí o no? Yo soy el pecador, perdóname, Padre mío, ¿sí o no? Hasta eso pudo haber. Sí, claro, y también, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? A ver, imagínense que la serpiente nos dijo, pero no, eso es culpa mía por tonto, por no haber aplicado, ¿sí o no? Miren lo que responde, lo que hubiera respondido cualquiera de nosotros. Léelo, por favor. ¿Quién te enseñó que el 12 ya? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Imagínense, ni siquiera respondió lo que le están preguntando. ¿Saben quién también es así? Moisés. Responde cosas que nunca le preguntaron. Y casi eso sí lo encontramos en muchos personajes bíblicos, que responden cosas que nunca les preguntaron. Sigue. Entonces Hashem Elohim dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer. Dijo ella, eso es culpa mía por ponerme a hablar con animales que no tengo que hablar. Yo qué hago allá cerca de ese árbol. Dijo, no, ¿es culpa de quién? La serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó. Y la serpiente volvió a mirar y dijo, me fregué. ¿A quién le hizo la culpa yo? Eso era una cadena, ¿cierto? De cosas no le echaron la culpa al árbol. Sí. La serpiente. ¿Sí o no? La serpiente dijo el árbol. Yo me hubiera puesto a pensar de la serpiente, ahora quién le echó la culpa. Pues al árbol, muy seductivo, ¿sí o no? Yo también me dejé llevar por el árbol. ¿Y el árbol a quién? A Dios. El culpable terminó siendo finalmente Dios. Dios, ¿tú para qué me creaste como árbol de conocimiento? Si tú sabías que ellos iban a comer de mí, ¿sí o no? Sí, es lo mismo, vamos a poner un ejemplo real. ¿Tú para qué colocaste ese compañero, esa compañera, ese amigo, no sé qué, que me seduce, no sé qué? Si tú sabías que yo iba a pecar. ¿No será más bien que Dios quiere que usted no peque, que usted tenga fortaleza, que esté firme y que entienda que usted no tiene que pecar? Esté el papayazo que esté los 100.000 ahí, el celular, la compañera, el compañero, ¿sí o no? El hombre, la mujer, usted no tiene por qué hacerlo. ¿Es complejo luchar con eso? Pues es lo más complejo. Porque vemos que un personaje, incluso Adán, en su nivel, pues terminó cayendo y terminó acusando a otros, ¿no? ¿A quién acusaría Yeshua, por ejemplo? Yeshua nunca acusó a nadie. Yeshua dice algo muy inteligente. Dios mío, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Pero Yeshua también hubiera dicho allá, no, pero eso es culpa, no sé, de Dios por haberlos creado pecadores. O sea, Dios los crea pecadores y yo muero por ellos. No, pues sí. ¿Sí o no? Qué bien, ¿sí o no? Como ellos no van a llevar los clavos y van a morir por un montón de pecadores, porque yo no cometí pecado. Eso diría Yeshua, bueno, en un Yeshua que no es real, estoy especulando, vendiendo humo. Pero me hago entender lo que le quiero decir. O sea, el culpable, ¿quién termina siendo? Usted. No busque culpables afuera, porque aquí vemos que ellos buscan culpables afuera. Y Dios le da un castigo a cada uno. ¿Qué castigo le coloca al hombre? A Adán, para que no suene hombre humanidad. A Adán, ¿qué castigo le da? La tierra. ¿Cierto? Que la tierra producirá. Tú cosecharás cardos y espinos. A la mujer, ¿qué castigo le da? Aumentará. O sea, ya tenía dolores, sí había cierto dolor, pero ahora es más grave. Los de vuestro parto. ¿Y qué otra cosa? ¿A la serpiente que le da? Se arrastrarás y comerás del polvo. ¿Cierto? Sobre tu pecho te arrastrarás y comerás polvo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Sí o no? Entre tu simiente y la simiente de la... Que ahí ya está colocando marcada la enemistad entre Yeshua y el anticristo, porque pues yo veo una serpiente y enemiga mortal mía. Sí, yo voy al serpentario ya de Piscilago y yo no digo, todas esas son enemigas mías. Por Dios. Si es algo más interpretativo, obviamente. Sí. El serpentario. Sí, esas enemigas mías. Sí, bueno, entonces, pero me hago entender, el culpable de las cosas que a usted le pasan, ¿quién es? Usted mismo. O sea, no busque culpables afuera, ni mucho menos Dios. Hoy en día, casi todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, ¿a quién hemos acusado de nuestras faltas? A Dios. Es que Dios sabe que yo soy tan débil. O sea, yo recordándole él cómo me hizo. Es que Dios sabe que yo tal cosa, no caigamos en eso, porque eso es una falsa emuná. ¿Quién controla el bien y el mal? Que eso lo leímos la vez pasada en Isaías, ¿no? Yo soy el que crío, yo soy el que hago el bien y el que crío el mal. ¿Se acuerdan que lo leímos? Busquemos ese pasaje y yo creo que por ahí podemos ir cerrando. Yo crío el mal. Isaías 45:7. ¿Cómo dice? Mientras que yo busco aquí otro que me pareció interesante también. ¿Cómo dice? Alguien que me lo lea, por favor. Isaías, ¿cuál, perdón? 45:7. Sí. Y formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Uy, espérate un segundito, empieza como un versículo antes porque ahí empezó como un poco mordido. ¿Sí? ¿Puede ser antes? Desde el 5. Desde el 5, gracias.
Yo soy Hashem y ninguno más hay, no hay Elohim fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Hashem, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Hashem soy el que hago todo esto. Entonces ahí lo vemos, ¿no? ¿Quién es el que coloca también el mal? Entendible, ¿sí o no? Creo que el versículo básicamente es entendible así. Yo soy el que creo el bien, pero también coloco ¿qué? La adversidad. También hay otro que dice, porque Dios juntamente con las pruebas también da ¿qué? La salida. Sí, miremos ese. Juntamente, 1 Corintios 10:13. Me acordé de otro versículo, ese fue el que estaba mirando acá, pero pues ya no lo vamos a leer porque ya pasamos por el tema y es, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Hay un versículo que dice eso. Maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, se tiene que confiar es en el Eterno. 10:13. Se tiene que confiar en el Eterno. Así, por ejemplo, como nuestro hermano Andrés, ¿cierto? Pues todos le pedimos al Eterno que dirija la mano de los médicos y todo eso, ¿no? Que los enfermeros no cometan errores, también que él tenga un corazón tranquilo, Andrés durante la operación, pero nosotros sabemos que todo está realmente en manos de quién, del Eterno, ¿sí o no? Y nuestra confianza, así cuando nosotros somos enfermos también, pues nosotros tomamos la medicina porque dice Yeshua, ¿no? Los enfermos necesitan ¿de qué? De médico. Pero nosotros sabemos que la confianza en quién está puesta, en la pastilla, en el científico que creó el Advil, yo qué sé, no, en el Eterno. Sí. Entonces, ¿cómo dice esa? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y miren lo que dice, por lo tanto, ahí mismo, amados míos, abajo, ¿no? Huid de la idolatría. Pero me gusta el 13, que es el que estamos leyendo, dice, al final, ¿no? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación que la salida, para que podáis soportar. O sea, cuando viene la prueba, Él también da la salida. Otra cosa es que de pronto uno no la encuentra, uno no se dedica a las cosas del Eterno, sino que uno busque su propia salida. O sea, Él da la salida, pero si yo busco mi salida, ¿será que voy a encontrar la salida? Una retaíla. Ahí te das la vuelta. Sí, salió en verso. Dios da la salida, pero si yo busco mi propia salida, ¿encuentro la salida? No. Daré vueltas hasta que encuentro la salida que da Dios. Y uno dice después, ay, sí, no, Dios tenía la respuesta. ¿Cuánto no nos ha pasado así a todos? Sí. Por ejemplo, no, tengo tal cosa, bueno, ya usted oró, ya usted indagó. No, pero es que Dios, te empiezan como a cuestionar a Dios, ¿no? Sí. Todo lo hemos hecho, pero es que Dios no lo escucha a uno. Sí, pero es que Dios esto. Entonces, como tal, ¿quién controla el bien y el mal? El Eterno. Entonces no tenemos que buscar culpables afuera, el culpable es usted mismo. Y aquí lo que estamos diciendo es que las cosas malas no hay que acusar al diablo de eso, ni a Dios, ni a cualquier persona. El culpable es directamente usted. Dios le va a colocar pruebas, obvio, en todos lados lo dice, ¿cierto? Ya lo hemos leído en clases anteriores. Pero Él también le va a ayudar a salir de la prueba para que usted soporte, claro, porque también sería muy mal acto del Eterno colocarnos una prueba y bueno, nos vemos. Pues esa sí no la pasa a nadie. No, porque Él dice que nos la da lo que podemos resistir. Lo que podemos resistir, o sea, si Dios le colocó una prueba, es una frase de cajón, yo sé, es una enseñanza de cajón, que todos la hemos escuchado alguna vez. Si Dios a usted le colocó una prueba, usted va a poder resistirla. Porque Dios, siempre el ejemplo del burro, ¿no? Si usted tiene un burro, el burro puede cargar 20 kilos, usted no le va a poner 60, porque el burro, se les va a morir de tanto peso, ¿sí o no? Entonces, es lo mismo. Dios no le va a poner una prueba que usted no pueda afrontar y que baila, no, Dios mío, ven y muéveme porque esta prueba está muy pesada. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el culpable de sus problemas? Nosotros mismos. ¿A causa de qué viene? De la desobediencia. ¿Sí? Dice, por eso, hermanos míos, os recomiendo algo que alejaos de la idolatría. Ojalá cuando podamos llegar en la clase de historia en Shabbat, o bueno, de pronto también en las doctrinas básicas más adelante, podamos ver el concepto de idolatría mucho más amplio, que ya lo hemos visto, ¿no? Que no es solamente una estatua, todo eso lo hemos visto, pero es bueno siempre recordarlo. Y uno a veces se encuentra y uno dice, oiga, si yo tengo idolatría por X o Y cosa, que yo no pensaba que era idolatría, pero resulta siendo idolatría. Sea la que usted quiera ponerle ahí. Cada quien maneja su corazón, ¿no? Y sabe en qué punto está en idolatría.
¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, el sexto, creer que la fe es una especie de fuerza que puede hacer milagros. Sí. ¿Es así? ¿La gente piensa eso? Claro. ¿Cierto? Entonces tenga fe. Está enfermo, tenga fe. Esa es la respuesta de cajón. Me quedé sin trabajo. Tenga fe. Y ya, se solucionó todo. Sí, pues ojalá fuera así de fácil, ¿no? Estoy enfermo, tenga fe que Dios lo sanará. Imagínate que estamos pasando hambre en la casa. Tenga fe. Sí. Y la fe no quita el hambre. No. Esto es lo que dice más o menos eso, ¿no? ¿Cuál de tu dice un ejemplo, ¿no? Si un hermano tuyo viene pidiéndote algo de comer y tú le dices, oraremos por ti, está actuando como injustamente. Porque como lo dice, ¿no? La fe, pues no quita el hambre, ¿no? Porque si no, no habría hambre en este planeta Tierra. Vamos a orar por los hermanos que tienen hambre. Pues sí, hay que orar y todo, pero si usted también puede hacerlo de una manera física, económica, hágalo. Sí. Otra cosa, si usted no puede, si los dos están aguantando hambre, pues usted qué va... Si no puede. Tenga mucha fe, ya son 2 fe. Si ya son 2 con hambre y 2 con fe. Sí. Sí. Se aumenta. Séptimo, y aquí quiero cerrar el día de hoy, y es pido cosas que no son bíblicas. Pido cosas que no son bíblicas. Vamos a mirarlo. Vosotros pedís mal, porque pedís ¿para qué? Vuestros deleites. Para vuestros deleites. Vamos a mirar ese pasaje y ahí terminamos. Vamos a leerlo bien. ¿Tiene pasaje? ¿Creen que la fe es una No, mira que no, lo pensé esta semana y no. No encontré ningún personaje en ninguna situación bíblica que me mostrara esto. O lo que estás diciendo es eso, ¿Qué? lo que acabas de decir. Siga porque acabo de decir muchas. Lo de que si un hermano viene a pedirte comer, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que estamos bueno, sí, podría servir ese No, pasaje. que sí sirve el pasaje para eso. Sí, podríamos colocarlo allí. Ya lo buscamos, pero vamos a centrarnos primero en este. Santiago 4.3. Santiago 4.3. Pido cosas que no son bíblicas. Voy desde el 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ya lo sé. Pedís y no recibís, ¿porque qué? Pedís mal para gastar, ¿no? Vuestros deleites. Pongamos ejemplos así literales de la gente, de nosotros también, porque nosotros también en algún momento pedimos mal, ¿sí o no? Y a veces terminamos pidiendo por nuestros deleites. A veces, bueno, eso me lo replanteé mucho pues con lo que pasó con lo de mi abuela, ¿no? Que a veces uno pide Dios sánalo. Y yo los primeros días pues pedía así, Dios sánalo, ya les había contado creo. Y a algún punto dije, pero Dios sánalo, pero si Dios no lo quiere sanar. Entonces uno que, ¿cómo pediríamos en una situación tan extrema como esa? Un familiar que está literalmente en sus últimos momentos. Dios sánalo. Pues es lo que sale así de primerazo del corazón de uno, ¿sí o no? Dios sánalo. Yo creo que todos algunas hemos pedido Dios sánalo, ¿sí o no? Pero ¿cómo uno debe pedir? Digamos ahorita que tenemos a Andrés, imagino que todavía estará en cirugía, ¿sí o no? O esperemos que ya haya salido bien, ¿sí o no? Pero uno no debería, Dios sánalo. Es como uno debería pedir mejor. Hágase tu voluntad. Esa es la forma correcta de pedir. ¿Cómo nos enseñó Jesús que debíamos orar? Hágase tu voluntad, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. No porque no se haga, porque ya se hace también la voluntad, sino porque nosotros debemos pedir de esa forma. O sea, lo que me está diciendo Jesús es, no pida, Dios dame, Dios dame, Dios dame, sino hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Ustedes van a un trabajo, ustedes esfuércense en todo lo que ustedes puedan hacer humanamente. Bien vestidos, ¿cierto? La hoja de vida impecable, porque si usted también llega sin hoja de vida, Dios mío, hágase tu voluntad. Pues ni siquiera va a tener la oportunidad porque llegó y la hoja de vida, no, sin hoja de vida. Ah, no, baila. Ahí decía que con hoja de vida. ¿Sí? Entonces, usted haga lo que pueda hacer humanamente, ¿sí o no? Lo que les digo, bien vestido, el ejemplo del trabajo, la hoja de vida impecable, todo mejor dicho, su preparación, muy bien lo que usted va a decir allá, dependiendo de su preparación física también está, pero saber que la decisión final, disculpe, no la toma el tipo que está ahí, ni usted. ¿Quién toma la decisión final? Pues el Eterno. Usted tiene que tener eso claro. Así usted se ponga la mejor ropa y se prepare lo mejor posible, si la respuesta de Dios es no, esa es su voluntad y es no. ¿Duele entender la voluntad de Dios? Duele muchísimo. ¿Sí o no? No crean que yo no le reclamé, pues no le reclamé, pero sí le pregunté a Dios, Dios mío, ¿por qué esta decisión de llevarte a mi abuelo después de tantos días de sufrimiento? ¿Por qué no en la operación no se murió ahí? No sé. Si uno empieza a jugar a ser Dios.
¿Por qué será que no se lo llevó durante la operación? Porque esa no era su voluntad. ¿Él nos quería enseñar algo con todo eso? Pues sí. ¿Que hay cosas que uno no entiende? Claro. ¿Y que de pronto no las entenderemos ni dentro de 15 años? Pero claro. entenderás. Pero algún día las entenderemos, pues esa es la esperanza, ¿no? Que entenderemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí me hice entender? Ahora miren entonces, retomando un poquito lo que nos decía ahorita Jessica del ejemplo anterior, y ya retomamos otra vez esto. Miren ahí mismo, Santiago 2.14, es el versículo que yo les acabé de citar. Santiago 2.14, dice: hermanos míos, ¿sí estamos ahí? Sí. Santiago 2.14, ¿sí? Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo no sabía o no me acordaba que este pasaje pues también viene hablando de lo que estamos hablando, de la emuná, y pues estamos colocando lo que estamos colocando allí ahorita, ¿no? Creer que la fe es una especie de fuerza que puede hacer milagro. Entonces, tengo hambre, tenga fe. Sí, retomo lo que venía diciendo. Entonces ahí podrían colocar ese pasaje, Santiago 2. La otra semana sí voy a traer el cuadro ya con todos los pasajes para que lo tengamos almacenado en la carpeta. Es decir, punto por punto con su pasaje, tanto de la falsa fe como de la verdadera fe. Y terminamos de revisar eso y seguimos ahí con el tema de la fe, porque aquí no se acaba. Les dije no que íbamos a leer un pasaje, un apartado más bien del libro de la Emuná. Si me acuerdo durante la semana, lo traigo ya fotocopiado para que lo tengamos ahí y lo podamos leer. ¿Cómo ven ellos la Emuná? Y el tipo, el autor da unos puntos muy interesantes sobre su opinión de qué es la Emuná, y nos podría servir y lo podemos incluso enganchar con algunos versículos bíblicos. Por ejemplo, él dice que la Emuná son 3 momentos, ¿no? Entender que todo lo que se hace es lo que Dios quiere que se haga. Entender que lo que se hace es lo que Dios está bien, porque eso es lo que Dios quiere que se haga. Y tercero es, ¿qué es lo que Dios quiere con todo esto? ¿Sí lo recuerdan los que han leído el libro? ¿Sí saben de qué libro estoy hablando, cierto? ¿Tú lo tienes por ahí? Tú a veces lo cargas, ¿no? No lo traje. El Jardín de la Fe. El Jardín de la Fe. La otra semana se los muestro también. Entonces, pero retomemos para no terminar así como cruzada la información. Retomemos el otro, Santiago 4, lo que nos leyó Wendy. ¿Cuál que leíste? 4:3. Entonces, pedís y ¿qué? Y no recibís. ¿Pero por qué es que no recibimos? Porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites. Miren, es imposible, eso también es una falsa, ¿cómo decirles? Es una falsa humildad. No, yo no quiero una casa, yo no quiero una familia, no, yo no quiero nada de eso. Yo quiero servir a Dios con todo mi corazón. Eso también es porque yo sé que todos los seres humanos en nuestro corazón anhelamos eso. En algún momento de nuestra vida lo hemos anhelado. O miento. Si alguno dirá, no, yo no sé, bueno, yo no me quiero casar. Hay gente que dice eso, ¿no? Que es una historia. Yo no me quiero casar, pero yo quiero que mis hijos tengan lo mejor. ¿Sí? Entonces vamos a pedirle a Dios que les dé una casa, un carro. O sea, terminamos lo mismo, pidiendo las cosas para otras personas. Pero entonces, ¿cómo es la manera correcta de pedir? Volvemos a lo mismo de que decíamos ahorita. Que se haga su voluntad. ¿Ustedes le piden hacia Dios? Siempre. A veces yo caigo y digo, no estoy pidiendo bien, porque estoy pidiendo para mí. ¿Sí nos ha pasado eso? Que terminamos pidiendo cosas para nuestros deleites. Entonces viene aquí un debate. Espero que entremos en debate en estos 5 minutos que nos quedan. El debate en el que yo entré en debate conmigo mismo hace poco. Y es lo siguiente, y es en cuanto, por ejemplo, a pedir esposa. ¿Qué opinan ustedes de eso? Uno debería, digamos pues, pero ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Uno debería pedir esposo o pedir esposa? Yo no digo que no ni sí, simplemente estoy preguntando para que ustedes debatan ahí, después les daré mi opinión. ¿Qué opina, digamos, Jessica, que no es casada? ¿Qué opinas tú? ¿Uno debería pedir por esposo o esposa? Es que es difícil, pues ya retomando lo que usted dijo, ¿no? Porque uno en sus ilusiones de una familia y una familia hebrea, pues uno sí llega a pedir, como quiere un esposo así, que cumpla Torah, que haga esto, que no haga lo otro, ¿sí? Pero pues sea lo que yo, creo que usted también me dijo, uno también debe ser realista, yo soy realista y decir,
pues en este mundo es muy difícil no conseguir una persona así, ¿sí? O sea, de pronto las oraciones de uno sí tienen que ser también aterrizadas a la realidad. Y la realidad es que no hay una persona así, ¿sí? Y muy probablemente... La opinión. Y muy probablemente si lo hay, pues no va a ser en la medida que uno quiere que sea. Entonces, pues de pedir sí, pero yo creo que uno tiene que saber pedir. O sea, no pedir quiero así, pero por lo menos sí pedir, no, yo quiero casarme, un esposo, sin entrar a decir quiero así, una esposa así o un esposo así. Como Adán. Y no dejar, no Dios, No, si no, me tienes para casarme bien, si no también, pues también podría ser una oración, ¿no? Sí. Pero, o sea, pedir así como de, si usted se refiere a quiero un esposo así o asado, una esposa así, yo creo que no. O sea, lo de los prototipos que hablábamos la vez pasada, Sí. ¿sí? Pero Entonces, pedir sí, pues por lo menos no, yo me quiero casar. o sea, como sí, pero es. no. Como, sí, o sea, como, no sé, que el Eterno le muestre a uno, que tal que uno no esté para casarse, pues, Pero o no. muéstrame, o sí, o pareja al tiempo, o el esposo, entrar allá a decir, ¿qué esposo quiere uno? Pues difícil. Sí, claro. ¿Qué opina Wendy? Ahí se pone bueno el debate. No dice que no pedir, sino que se haga su voluntad. Sí, por eso quiero escuchar las opiniones, porque es un tema que pues a mí me pone mucho en contravención. Digo, no pedir de esta forma. También digo lo mismo, de pronto yo no lo tiene para casarse, pero también digo, tampoco soy tonto lo que dice acá. Si ninguno tiene el don si no tiene el don de abstinencia, dice ahí, ¿no? Es mejor que se case para que no se esté quemando. Utiliza la palabra Pero tampoco quemar. se va a casar con la primera que se encuentra. porque Ah, eso es tiene que diferente. casar. Sí, claro, eso es también, y estamos de acuerdo, es también diferente. ¿Tú qué opinas, Wendy? Digo que Guay. uno sí puede pedir porque ahí no dice no pidas, sino que dice pedir, pero pedís mal. O sea, la crítica no es contra pedir o no pedir, sino en la forma como se Saber pide. pedir. Ya, listo. Entonces lo que yo siempre digo, Sergio, en mi prototipo siempre está tener una familia y yo no puedo creer que, bueno, puedo creer o no, independiente, Sí, es que se pone difícil, se pone difícil por los términos, sí, dale. que el Eterno me vaya a enviar a alguien que no esté en el mismo cuento mío. O sea, digamos, lo que decía Jessica, pedir como prototipos, decirle, no, Eterno, pues obviamente uno ya no va a estar en el campo de solo físico, decir, no, pues que tenga ojos tal, o que sea así. No. Es decir, que, ay, que cumpla Torah, o que crea en Yeshua, cosas así. Y tampoco estoy de acuerdo con el punto de decir, es que estamos en un espacio en el que es difícil. Pues sí, es difícil, pero es difícil para nosotros. Pero entonces ahí estamos cayendo en el punto de que en qué punto está nuestra emuná, porque entonces lo estamos viendo ante nosotros, ante lo que nosotros ¿Vemos? ¿Aló? exacto, percibimos o captamos. Pero, o sea, yo que me podía imaginar hace 3 años que podían haber otras personas que creían en lo mismo, o sea, vive aquí hay pues variedad de gente, ¿sí? Entonces no caer como en que somos únicos, que yo siempre se lo he dicho a Sergio, creer que somos únicos en nuestra especie. Entonces no, yo no, por eso siempre bato con Sergio que no, yo sí le voy a decir, yo pido y le pido al Eterno que yo quiero a mi esposo con esto y esto y esto y punto. Sí, claro. Sí, yo estoy así con mi debate interno, ¿sí o no? Y digo, ¿será que sí es bueno pedir? Pero también es obvio que no me puedo hacer tonto con lo que dice, si no tiene el don de abstinencia, es mejor que se case porque no se está quemando. Y pues ustedes sabrán, obvio, yo no tengo el don de abstinencia, no porque yo ande con una y con otra, sino porque es lógico, ¿sí o no? Creo que es lógico que aquí no hay ninguno que tenga el don de abstinencia. O sea, el Eterno no los puso acá porque sí. Sí, exacto. No los puso aquí porque sí. Exacto. Pero es un problema para uno de no casado, pues ya tenemos después temas de, pues problema casarse o separarse, no sé. Pero es un problema para uno de no casado, los 4 que somos no casados, o que nunca hemos tenido, digamos, un hogar y la cosa. Sofía, creo, hasta donde conozco de ti. No. Pero ¿tú qué opinas de eso? Ahí como para ir cerrando la idea. Pues digamos, entendiéndolo, ya es como, si ya hay un plan, ya hay algo que está predestinado, porque es como, si él me lo va a dar, me lo dará, si no, pues relájese y espere. Entonces como que ha sido eso. Sin embargo, sí me queda en la mente como, o sea, como que hay veces sí me ha pasado que es como, le pido por la persona, como él no tiene ni tiempo ni nada, sino oro por esa persona, porque esté bien y porque en el momento que se dé, se tenga que dar y como que todo, sí, como que se dé.
Porque sí, en el fondo es como que me da muy duro, es como, ¿será que no? Pero entonces aquí ya, ¿quién se va a meter en este cuento? ¿Quién va a entenderle a uno esto? Sí, es muy complejo. Porque incluso, digamos, a mí en la iglesia católica me pasaba que decía, ya tan rezandera, no sé qué, y todo el mundo se lo ha hecho súper libertino y todo. Pues aquí es otro cuento diferente. Pero entonces sí, como que sí he pedido y es como, bueno, que se haga la voluntad en el momento que tenga que ser tu voluntad. Yo sí comparto lo que dice Wendy, pero yo sigo Pero no lo reiterando en que comparto. uno tiene que ser Sí, pero no. consciente de la realidad en que uno vive. Sí, o sea, si bien este no es el grupo exclusivo, hay otros hombres, mujeres hebreas. O sea, formar una familia así hebrea, no, es muy difícil, sí, yo se lo decía a Sergio. El solo hecho de que nosotros no tengamos una identidad clara, pues clara sí en la Torah, pero no que nos identifique, Ah, bueno, o el ya, solo se hecho meten que en uno no otras tenga cuestiones. cosas, por ejemplo, de comunidad, pues eso también hace difícil el hecho de que uno pueda formar una familia, ¿sí? Uno tiene que ser consciente. Pero, bueno, alguien te diría... Pero llevándolo, espera, qué pena. Sí, no, dale. Llevándolo a tu punto, entonces tú dices, uno debe ser consciente. Para ser consciente, ¿cuál sería lo bueno? ¿Un cristiano o un católico? No, pues obviamente ninguno, ¿sí? Pero que obviamente uno igual sí o sí, porque es también su sueño como mujer hebrea y más allá, ¿sí? Otras cosas espirituales que implican la comunidad, en el pueblo y demás, pues que uno esté con una persona que crea este cuento, ¿sí? Pero yo reitero en que, o sea, uno tiene que ser realista frente a que uno no puede hacerse unas ilusiones exageradas o por allá, no, mi familia hebrea, el colegio, porque no es así, o sea, y muy probablemente va a ser muy difícil o se le va a demorar a que eso pase, me hago entender, o sea, si bien uno sí quiere a un hombre hebreo y uno sí tiene que orar por eso, ¿sí? Pero uno también tiene que ser consciente de que usted no va a tener la familia hebrea, no, todos vamos a guardar, vamos a tener el trabajo perfecto, Pero que sí, no vamos a para trabajar que te- chaval, Pero eso va en evidencia de uno. Sí, no. O sea, sí, yo sé, y yo tengo todas esas mismas voces aquí en la cabeza, todos esos argumentos. no. Y yo también puedo estar de acuerdo con ella, también estoy de acuerdo con ella, también estoy sí, porque hay versículos para negarlo todo lo que dice ella. Y son Sí. muchachos de poca fe. No. A veces digo eso, de pronto los cuatro estamos en el barco y ella está ahí acostado y O sea, sí, ahogándonos en un vaso de agua. ¿sí? No, o sea, yo lo pongo también desde el ejemplo de cada uno. O sea, uno a veces espera e imagina o pide muchas cosas que si uno ni siquiera cumple y hace, pues como uno va a esperar y anhelar cosas sobre... Sí, claro, bueno, tú estás metiendo en otras ramas, y claro, y Pues- como te digo, puede estar cierto, como ya también te podríamos desvirtuar, pero sí hay que dar más debate la vaina. Yo opino que yo hace mucho tiempo vengo como con esa contradicción, pedir o no pedir, porque acá dice pedís para vuestros deleites. Entonces hay una postura, entonces hay una postura que dice, sí, bueno, pidamos, ¿cierto? Y otros que dicen, no pidamos por X o Y razón. Otros que dicen, no, seamos realistas porque la cuestión social, la vaina. Otros que dicen, no, porque para Dios no hay nada imposible, porque para algo nos colocó en este lugar. O sea, hay muchas cosas a favor y en contra. ¿Tú qué opinas? Lea no pedía por un esposo, nuestra matriarca. Lea, Ella no pedía pues por... que lo ¿Alguna de diga. nuestras matriarcas ha pedido por algún esposo? No, Que se diga. pues que diga acá Me lo dice claramente, la Torá, claramente. O alguien en la Torah o en la Biblia está especificado de que alguien pedía por un esposo. Por hijo sí, pero por esposo yo no lo encontré, porque la otra vez tuvimos un debate alrededor de eso, ¿cierto? Y no lo encontramos, pero yo no lo encontré. Y Juan Pablo también está metido en un debate. Llegó volando. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? No hay que pedir. ¿Tú qué piensas? Complicado. Personalmente nunca he pedido por tener ni pareja, ni por tener esposo, ni nada por el estilo, porque pues la verdad yo soy como muy gracias a esos temas, no son de mi interés por el momento. Entonces, pero no sé, yo pienso de que personalmente si una persona está pidiendo, no creo que lo esté pidiendo en el aspecto físico como nos ha dicho Don Nelson muchas veces, ay, Eterno, yo creo que sea así, sino de pronto ciertas cualidades. No está de más decirle al Eterno de que pues si está en su voluntad y solamente es en su propósito de colocarle a uno una persona con la que tenga afinidad más que todo en esto, y que sea una persona que también sea conocedora de la Torah, ¿listo? O sea, de pronto dentro de sus oraciones decirle que si es el propósito, la voluntad de que uno conozca una persona con la que vaya a tener afinidad y vaya a formar una familia, creo que todo que sea como parte
obviamente, de nuestra cultura. O sea, no le hallo como, lo tomo más por el lado espiritual. Si uno se enfoca en el lado espiritual, pedirlo por el lado espiritual no le hallo cuál sea el problema, pero si ya uno se va por el aspecto físico, ay señor, que sea, mejor dicho, que sea alto, que sea un galán de Hollywood, no, o sea, porque eso es vanidad, ¿listo? Sí, Entonces, sí, el debate pero es... si uno no, o sea, personalmente lo digo, yo no lo pido, no es como Entonces sí podríamos llegar a un punto común entre nuestros argumentos, y es que sí podemos pedir. O sea, sí se puede pedir. Aguántalo Wendy ahí. dijo que sí se puede Vamos. pedir, pero tiene Sí, que pedir Wendy bien. dijo que sí, pedir Sí, bien. Wendy, No, Wendy- yo también dije pero que sí, pedir- Sí, pero Wendy, pues, Wendy no critica el acto de pedir, O eso sea, no está es, claro. sino es Saber cómo pedir, Ujú. de pronto. No es tanto pedir, sino el cómo Saber pedir. pedir. Exactamente. Y primero que todo, ¿qué es pedir? ¿Qué es pedir? Porque pues ahí no hay, Señor, tráeme, Señor, dame, Señor, bájame, Señor, súbeme. Entonces, simple y sencillamente, si es así, ya estamos metiéndonos en el cristianismo. ¿Para qué estamos acá? Bueno, hay una cosa que es lo que tú dices, nuestros patriarcas. Ellos la tenían muy clara, Sí, a muy la clara. hora de escoger. porque ellos, pues, no se ve que pedían porque ellos sabían a dónde ir y sabían que no se iban a casar con gente extraña, gente de fuera de su contexto. Eso es claro. Eso- No, lo que pasa es que hoy por hoy lo queremos ver difícil, porque lo queremos. Yo siempre he dicho, cuando hablo con Wendy, digo, el círculo por hoy está cerrado, pero yo no estoy diciendo que sea imposible. Sí, Sí, No, Cuando- imposible no dije, difícil. No, es casi imposible. No. Hay una cosa, cuando uno decide en sus propias fuerzas, yo cuando me casé, yo tomé la decisión, fue en mi fuerza, y lo hice impulsado por un sentimiento, sí. pero lo hice bajo mi consentimiento y nunca le pedí que me Dirección. direccionara, ni siquiera escuché el consejo de mi madre, nada, fue una decisión mía, en mi sentimiento, vuelvo y lo digo. Y cuando se toman esas decisiones en ocasiones, pues, como yo le digo, pues el Eterno cuando lo mete a uno en este cuento, empieza a corregirle. Bueno, usted hizo esto, pues no era así, tenía que ser aquí así. Hizo esta otra cosa, entonces tiene que ser aquí así. Y cuando él empieza a hacer esas correcciones, pues a uno en ocasiones no le gusta. Yo como hablo siempre con Wendy, llegó el punto de los 23 años que yo estuve con mi esposa, que uno pasa en las relaciones, se estabiliza, ¿cómo se quiere decir? Cuando dice, no, somos pareja y vivimos chévere y todo se vuelve una monotonía. El Eterno hizo algo muy bonito en mí, que fue que cogió el sentimiento y lo subió acá, y después me quitó el piso y tenga. O sea, lo llevó a un punto extremo. Me llevó al punto extremo de que me volví a acordarme que era estar enamorado de una persona con la que llevaba 23 años viviendo, que usted puede decir, estoy locamente enamorado de esa persona. Entonces el Eterno me subió allá, me le quitó el piso y ahí es donde viene el tiestazo más fuerte, porque él hace la corrección. Entonces eso es en mis fuerzas lo que yo hice, y si a eso le podemos anexar una serie de cositas más, entonces el Eterno corrige, y es lo que siempre pues uno se da cuenta, duele, hay lágrimas, infinidad de cosas pasan, que hoy por hoy de pronto uno puede decir, listo, ya ha pasado un tiempo, puedo decir hoy por hoy sí, ya el Eterno, a medida que me he profundizado, que yo digo, él me dio este tiestazo, pero me lo dio y yo estaba firme en la Torah. Yo no arranqué al hacer locaña, hacer bobana. Se puede decir que yo me dediqué mucho A la escritura. me metí mucho más en este cuento y él me ayudó a soportar y salí. Ya se puede decir que ya cruzamos el Yardén, ya estamos al otro cuento, que si hoy por hoy yo digo, el Eterno tiene una persona para mí, pues yo lo digo, sería como nuestros patriarcas, tendría que buscar en la tribu que me corresponde, en el grupo que me corresponde, en la nación que me corresponde, pero salirse hoy por hoy uno de este contexto con la madurez que ya se tiene, no se debe hacer. O sea, tener una cosa que decir que por el desespero voy a hacer el mismo error que cometí en un entonces, no, porque ya no, hoy por hoy uno aprende que se tiene que aprender es con la sabiduría que el Eterno lo guía y lo va enfocando. Entonces uno tiene que buscar a la gente de su nación. Por eso yo siempre digo, el círculo está cerrado, el círculo es pequeño, pero en ese círculo no quiere decir que no haya no quiere decir que no se pida. Sí, claro. Hay que pedirla. Bueno, entonces vamos a ver hasta ahí el debate, muy interesante, ¿no? Y
Son puntos de vista bien debatibles todos y muy interesantes todos también. Vamos a orar, ¿vale?